Sí, actualmente, como dices, hay entre unas 55 o 60 guerras activas en el mundo y en cambio solo se pone el foco en muy pocas de ellas, ¿no? En Rusia-Ucrania, ahora se ha dejado un poquito de lado porque tiene más relevancia el tema de Palestina e Israel y obviamente ahí hay intereses económicos detrás, ¿no? Cada habitante español, sí, somos 48 millones de personas, tiene una deuda con el Estado de 33.000 euros. Una persona que nació hace 2 semanas, que acaba de nacer, tiene una deuda con el Estado de 33.000 euros. O sea, que cada hijo que tengáis, mira, 33.000 euros. Exacto. Nos hacen creer que la inflación es por el COVID, por la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, claro, es lo más fácil para ellos, para los políticos, es echar balones fuera, ¿no? O sea, la causa es algo que no depende de mí. Claro. Como político es la excusa perfecta, yo también la utilizaría. Claro. Lo que realmente pasa es que se aumenta la masa monetaria, es decir, se imprimen muchos billetes, ¿no? Y al final, si se imprimen muchos billetes, el valor de cada billete es menor. Claro. Se devalúa la moneda. Y después el propio Banco Central, para intentar arreglar esta situación, lo que hace es... Bienvenidos una vez más a Sé que no sé nada. Hoy tenemos la suerte de presentar la entrevista número 40. Introducimos algunos cambios para mejorar. La primera vez que estoy con guión. Intentaré sentirme lo más cómodo posible. Ya sabéis que me gusta mucho improvisar. Pero creo que esta entrevista merece tener este guión. El invitado se lo ha currado muchísimo. Él es el que incluso ha preparado un montón de información. Agradezco muchísimo en esta entrevista número 40 presentar a un gran amigo. Quiero hacer una pequeña introducción. Graduado en Administración y Dirección de Empresas, 4 años de experiencia trabajando como profesor de ESO y bachillerato impartiendo matemáticas y economía. Y creo que lo que merece esta entrevista pues es algo que habla de educación, hablaremos un poco de economía, introduciremos ciertos aspectos como puede ser el presupuesto destinado a la educación, tasa de abandono escolar, desautorización del profesorado. Aparte del invitado, yo también soy profesor de educación primaria y bueno, podremos hacer un debate muy chulo. Bienvenido, Pau, es un placer, gracias por venir. El placer es mío. Bueno, espero estar a la altura del resto de invitados que has tenido en este podcast. No lo dudes. Y nada, vamos allá con la entrevista 40. Qué bueno, pues vamos a empezar con algo genérico. ¿Qué es para ti educación? ¿No? Y de ahí partimos. Muy bien, buena pregunta. Pues para mí es la transmisión de conocimientos reales. Y con la palabra real me refiero a que sobre todo el alumnado lo aprenda, lo interiorice, ¿sí? Estamos muchas veces acostumbrados a memorizar textos sin saber lo que significan y después vomitarlos el día del examen. Hoy en día eso se está intentando cambiar, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, al menos desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, y lo que yo pretendo hacer es fomentar el pensamiento crítico en los alumnos y que todo lo que pongan tenga pues, un sentido, que tengan una estructuración mental. Qué bueno. Y entonces, para ti, ¿la educación se debe de adaptar a necesidades, ritmos e intereses de cada alumno o todo lo contrario? ¿Es una educación genérica? ¿Cómo definirías eso? Sí que ahora está muy en boga, ¿no?, este tema de que la educación se debe adaptar a las necesidades del alumno. Ahí entramos, creo yo, en un conflicto de intereses muy importante, porque ¿cuáles son las necesidades del alumno? ¿O cuáles son los intereses del alumno? Quizás el alumno, su interés es simplemente no hacer nada. O no levantarse a las 8 de la mañana. Exacto. Porque hoy en día Exacto. Los horarios... Entonces, entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos, digamos, el límite entre una cosa y otra, ¿no? Si tenemos clases de pocos alumnos, que sería lo ideal, cosa que no suele pasar, y menos en educación pública, se podría llegar a hacer, pero con clases de 25 o 30 alumnos, incluso más, es muy complicado poner un límite a eso, con lo cual te ves prácticamente obligado a hacer las clases, digamos, de un modelo pues, más tradicional en ese sentido. Es que vamos a hablar también del tema de ratios, porque, claro, en infantil son 20, que también en infantil tienen ciertas necesidades, que siendo 20 es alucinante, pero antes, hace unos años eran 27, justamente hoy lo he hablado. Primaria pasamos a 25-26,
pero es que en secundaria están habiendo clases de 35 Sí. adolescentes en clases que casi ni caben, ¿no? Hoy lo Exacto. hablábamos con sus hormonas, con todo, Exacto. siendo tiarrones. Y cómo huelen las clases, no Claro. te puedes imaginar cómo huelen las clases. Entonces, Sí. eso de las ratios, cuéntanos un poco. Yo creo que la ratio debería estar en unos 15-18 alumnos por clase, no más. Y más teniendo en cuenta hoy en día toda la diversidad que hay, tanto cultural como a nivel de conocimientos base. Me explico, sobre todo también por la llegada de muchos extranjeros que tienen dificultades con la lengua, ¿sí? Y a esto lo podríamos enlazar con el tema de las aulas de acogida, que son espacios donde se da cabida a este alumnado, ¿no? Recién llegado de otros países, como puede ser, no sé, Ucrania, un chico que viene de Senegal, un chico que viene de China, ¿no? Entonces están unas horas en aula de acogida en Cataluña, ¿sí? Aprendiendo catalán. También existen otras comunidades autónomas, ¿vale? Aula de acogida. Y gradualmente, pues, se van integrando, digamos, en el grupo clase, ¿no? Entonces, eso genera una diversidad en el aula que hace que sea mucho más complicado gestionarla, y por eso las ratios, obviamente, pues con más razón, ¿no? Que sean de 15 y 18 alumnos máximo. El otro día veníamos hablando en el coche, ¿no? Y es un tema pues que al final sorprende. Estábamos hablando que a día de hoy casi no hay profesorado, es decir, está faltando muchísimo profesorado en las aulas, sobre todo de secundaria. Ujú. Sí que es verdad que en primaria hay gente pues que les gusta, ¿no? Y por vocación entran, pero normalmente secundaria es más algo que te lleva a la vida, ¿no? Acabar una carrera de matemáticas y especializarte en profesorado. ¿Por qué crees tú realmente que cada vez más hay menos profesorado? Por una cosa que has comentado tú al principio, que es la depreciación, digamos, del rol del docente, ¿sí? Ya no se le respeta como se le respetaba antaño. Muchos alumnos tratan a los profesores como si fuesen sus colegas, y eso pasa y lo veo a diario. Y yo obviamente pues hago el ejercicio de respetar siempre las distancias y pues eso, ¿no? Mantener la distancia profesor-alumnado. Pero sí que he visto durante todo este tiempo, yo no hace mucho tampoco acabé bachillerato, o sea, hace 10 años cursé yo segundo de bachillerato aproximadamente, con lo cual lo tengo muy reciente, y he hablado con profesores que me tuvieron a mí como alumno, ¿no? Y ahora tienen las nuevas promociones, y en general notan pues un mayor desinterés por parte del alumnado, menos esfuerzo a nivel general para aprender, y un trato hacia el profesor menos respetuoso. Entonces, eso hace que muchos profesores o gente que tenga la idea, ¿no? La vocación un poco de ser profesor, quizás se tiren para atrás, porque a veces no es muy agradecido, digamos. ¿Y a qué crees que se debe ese desinterés, esa forma de actuar hacia el profesor? Porque al final siempre todo es cambiante, ¿no? ¿Crees que al final la educación se está quedando algo obsoleta en el ritmo que llevan los alumnos, las tecnologías? Yo creo que estamos en una época, diríamos, como una época bisagra, ¿no? Como de cambio. Y en el cual estamos un poco dando palos de ciego, y no estamos ni en el sistema anterior, ¿no? Más tradicional, ni tampoco acabamos de estar en uno más moderno, ¿no? Porque tenemos pizarras digitales, pero fallan más que una escopeta de feria, o hoy hay luz, mañana no hay luz y no tienes alternativa, ¿no? Cosas de estas, ¿no? Entonces, El wifi, el wifi, eso es otro tema. ¿Cómo Wifi, falla? yo he estado en centros donde prácticamente todo el año hemos estado sin wifi, o con muchos problemas. Y bueno, como todo lo que es público, ¿no? Hay una burocracia excesiva y unos trámites también excesivos. Cualquier problema que pueda surgir se tardan pues meses y semanas en arreglarlo, ¿no? Aunque el profesorado obviamente lo quiere hacer antes, ¿no? Pero hay según qué trámites que no lo puedes hacer. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, tanto que has respondido. Bien. Vamos a hablar, justo has hablado del tema público, burocrático, ¿no? Y aprovecho para poner un poco en contexto a la gente el tema de las pensiones, de la deuda pública, del desempleo, ¿no? Uh-huh. Y al final estamos hablando de que cuánto se invierte en educación, porque en las noticias siempre vemos que si las pensiones para arriba, para abajo, que si nos van a quitar más dinero para pagar esas pensiones,
pero nadie habla de educación. Sí. Se ha perdido, ¿no? Muy buena Hablar de pregunta. educación. Sí, ¿no? Y además siempre se dice que España, ¿no? Somos líderes a nivel educativo y sanidad, ¿no? Siempre, ¿no? Cuando pagamos impuestos, ¿no? Y alguien se queja porque dice, no, pago más impuestos de los que debería. Y la típica respuesta siempre es, pero bueno, tenemos el mejor sistema de sanidad y de educación que existe, ¿no? Y bueno, no está mal el sistema de sanidad y de educación que tenemos, pero se ha ido deteriorando con el tiempo y si las cosas no cambian van a ir a peor, ¿vale? Solo hay que mirar, por ejemplo, los resultados de las pruebas PISA, ¿vale? Y vuelvo más un poco a tu pregunta. El presupuesto destinado a educación, vamos a los presupuestos aprobados en 2023 porque se han ido prorrogando, ¿de acuerdo? Es de 5.000 millones de euros, un poquito más, 5.900 millones de euros, ¿de acuerdo? ¿Eso cuánto supone? Aproximadamente un 5% de todo el presupuesto, ¿sí? De todos los presupuestos generales del Estado, ¿de acuerdo? Es decir, un 5% más o menos va a educación y para sanidad son unos 3.000 millones de euros, ¿vale? Es decir, menos, sí, menos que para educación. Y aquí sobre todo lo interesante es compararlo con otros ministerios, ¿sí? Por ejemplo, el de transición ecológica y reto demográfico, ¿sí? Que nos vamos a 10.000 millones de euros, es decir, destinamos más a eso que a educación y sanidad juntos. Wow. Después también tenemos el famoso Ministerio de la Agenda 2030, en el cual destinamos 5.000 millones de euros, que es prácticamente, bueno, lo mismo que destinamos a educación, ¿sí? Y también está que por cierto, duplicidad. Se ha premiado a Pedro Sánchez como Agenda 2030 mejor llevada. Ah, sí, no lo sabía. Sí. Ostras. Le han nombrado para algo que pues yo creo que no existe peor premio que ese, de verdad. Bueno. Pero bueno, él seguro que está orgulloso. Sí, tanto. Como todo lo que hace. Sí, pues claro, o sea, lo interesante es eso cuando lo comparamos, ¿no? Y después ves la duplicidad de que hay un ministerio que trata de la Agenda 2030 y tienes otro de la transición y el reto demográfico cuando eso también está dentro de la Agenda 2030, ¿sí? Con lo cual, y bueno, la Agenda 2030 también da para hablar, ¿no? Que mucha gente que no solo es el PIN, ¿no? Que llevan aquí todos en la solapa, sino que es mucho más allá. Mucha gente no lo sabe, son 17 objetivos, ¿no? Que defienda la Agenda 2030, son los que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que por cierto se imparten en educación como prácticamente un dogma, ¿sí? Que eso es otra de las cosas que también estaría bien hablar, ¿no? Como de politizada está la educación y los currículums. Muy politizado, ¿no? Entonces esto de los ODS nos lo han metido con calzador en el sistema educativo. Para alguien que no entienda qué es ODS, sí. ¿Lo puedes especificar un poco más? Sí, todo viene, la Agenda 2030, ¿sí? Uh-huh. Es un plan llevado a cabo por bueno, la élite, ¿no? Europea, bueno, del mundo occidental, que obviamente es totalmente antidemocrático porque nadie ha votado a la Agenda 2030, ha sido impuesta, eso para empezar. Correcto. Y esta Agenda 2030 tiene un total de 17 objetivos, todos muy loables. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie estará en contra de ellos, ni yo mismo, ¿de acuerdo? La cosa es cómo llegamos a conseguir esos objetivos y si realmente se pueden conseguir, porque ahora veremos, contaré algunos de ellos, son muy utópicos, ¿no? ¿Cómo llevarlos a cabo? Exacto. El ODS, por ejemplo, el número 1, es el fin de la pobreza. O sea, eso nos habla de que nosotros, el mundo occidental, que no somos ni mucho menos la mayoría de la población, al revés, seremos aproximadamente un 10% de la población mundial, ¿sí? Ya sabemos que chinos e indios hay muchos, ¿sí? Para darle de comer aparte, solo ellos dos son el 30% de la población, pero bueno, nosotros, que somos una minoría, tenemos la superioridad moral de decir vamos a erradicar la pobreza en el mundo, cosa que es imposible, ¿no? Y eso es utópico, ¿no? El segundo punto es cero hambre, ¿sí? Acabar con el hambre, pues van de la mano, ¿de acuerdo? También es complicado. Aquí es más tema de cómo se gestionan los recursos, ¿no? Porque sabemos que se tiran toneladas de alimentos, ¿de acuerdo? Si todas esas toneladas de alimentos que se tiran no se tirasen, ¿sí? Seguramente nadie pasaría hambre en el mundo, ¿de acuerdo? Porque se producen más alimentos que habitantes proporcionalmente, ¿no? Pero bueno, toda esa logística es muy complicada, ¿no? Ya hay más, por ejemplo, el número 4 justamente habla de educación de calidad, ¿vale? Y que es un poco lo que vamos a hablar, ¿no? Realmente es de calidad la educación que tenemos hoy en día. Tener una pantallita en clase digital, ¿eso te da más calidad a la educación? Esa es la reflexión, ¿no? Que tenemos que hacer.
Al final la tecnología tiene que ser un apoyo, ¿no? Una herramienta más, pero tiene que saber ser utilizada. Muchas veces a los profesores no nos dan formación suficiente. Con esas pantallas, es como un teléfono móvil actualmente, que puedes hacer prácticamente de todo. Pero como no existe muy buena, digamos, formación, ¿no? Unas cápsulas formativas, al final el profesorado acaba haciendo pues el uso justo que podría hacer con un proyector convencional de toda la vida, ¿no? Con lo cual están destinando ahí mucho dinero que quizás se podría destinar a otras cosas, por ejemplo, a bajar la ratio profe-alumno que antes hemos comentado, ¿no? A más personal también, Exacto, más compañeros sí. y compañeras. Sí, exacto. Por ejemplo, estos paneles digitales que ahora ya, al menos hablo de Cataluña, no sé si en toda España entiendo que también han llegado porque vienen por parte de los fondos Next Generation, ¿sí? de la Unión Europea, que de hecho estos fondos empezaron con el tema de la COVID, ¿sí? A partir del 2021, con el objetivo de fomentar el crecimiento de la economía, ¿no? Después de la pandemia, de haber estado encerrados. Y la mayoría de estos fondos son a fondo perdido, quiere decir que no se tienen que devolver, ¿no? Y bueno, eso lo que comporta a nivel macroeconómico es una deuda brutal por parte de la Unión Europea. Perdón que haya mirado el reloj, que me han mirado. Sí, es sí. por el hecho de que han dicho la palabra que no se puede decir, porque luego me funan el vídeo. Entonces, lo que pasó en el 2020 no se puede decir. Vale. Porque, porque está mal visto. Sí, porque, lo tienen sí, placado. la época esa que llevamos un bozal en la boca, esas cosas. Sí, esas cosas. Esas cosas. Todo eso, que fue maravilloso también, Exacto. una gestión genial y bueno. Gestión espectacular. Entonces... Bueno, yo siempre me acuerdo que... Pero a nivel educativo fue la mejor época, es decir, explico el porqué. Porque se bajaron ratios, estuvimos... a nivel educativo yo no lo pillé. nadie suspendió. O sea, tú miras gráficos y del 2019 al 2020, o sea, nadie suspende. Es que al final, se dividieron las clases cuando pues habían 3 clases o 2 clases, se pasaron a ser 4, el profesor podía estar más con el alumnado en ese, se dividieron en las clases pues 2 niños con necesidades, en la otra 2, y bueno, vuelta a la realidad, ¿no? Ratios impresionantes, se ha perdido todo eso. Hay una de las cosas que va relacionada con todo esto, y vamos a hablar de ello. Cuando un profesor evalúa hoy en día, evalúa por las notas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo sería una educación para ti cualitativa? Claro, hoy en día se habla mucho de eso, ¿no? De educación cualitativa. Aquí entro, por ejemplo, a decir que en la ESO no se ponen notas numéricas, ¿sí? En la plataforma oficial, ¿no? Yo hablo sobre todo eso de Cataluña, que es donde yo trabajo. La plataforma de la Generalitat se ponen notas cualitativas, es decir, no aprobado, ¿sí? Satisfactorio, notable, excelente, ¿de acuerdo? En bachillerato y así, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque después hay una selectividad, hay unas notas de corte, con lo cual los números son necesarios, ¿sí? Pero hoy en día, sobre todo las últimas actualizaciones del currículum y con la nueva legislación, sí, hemos pasado de la LOMCE a la LOMLOE, se ha discriminado y se ha negativizado mucho el uso de los números, ¿de acuerdo? De hecho, esto hay mucha gente que no lo sabe, pero el profesorado ni siquiera puede utilizar porcentajes para evaluar a los alumnos. Sí, correcto. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría de profesores hacen mal, digamos, a nivel curricular su faena docente. Sí, porque lo típico de 70% exámenes, 20% ¿sí? trabajo en grupo, 10% actitud, todo eso queda desmontado, ¿sí? Aunque, obviamente, en la práctica, muchos docentes, por no decir todos, lo siguen haciendo. Exacto. Yo me incluyo. Yo me incluyo porque, ¿cómo lo vas a hacer? Claro. ¿Sí? Entonces, además, los niños quieren recibir una nota. Claro. A mí me ha pasado en clase, ¿no? Decir, tienes un notable y el niño te dice, vale, pero ¿eso qué nota es? Pues el niño quiere saber la nota numérica. Quiere saberlo, ¿vale? Y después otra cosa relacionada con esto que es curioso, es la ESO no se ponen notas numéricas, ¿vale? Solo cualitativas. Pero un alumno acaba de cuarto de la ESO y quiere acceder a un ciclo medio, ¿sí? La nota del ciclo medio se calcula haciendo la nota media de tercero y cuarto de la ESO, de los 2 últimos años de la ESO, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se hace esa nota media si solo metemos notas cualitativas? Claro. Ahí viene la magia. ¿Cómo lo hacen? Simplemente escogen para cada nota cualitativa un número,
¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, el notable equivale a un 7, el excelente equivale a un 10, ¿sí? El suficiente equivale a un 6 y el no aprobado a un 4. ¿Sí? Me estoy imitando los números porque no hay transparencia en ese sentido y no está publicado oficialmente cuál es la conversión, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos perdiendo mucha información, es decir, Claro. Una persona que a lo mejor tiene una nota de, no sé, de un notable, que es un notable alto, que es un 8,5, a lo mejor la conversión se le hace en un 7. Y alguien que duerme todos los días en clase es un 4. Exacto, ¿sí? Normalmente, justamente lo que se hace, que eso, ya te digo, no sé el valor exacto, ¿no? Pero le he podido comprobar por todas las reuniones de evaluación que he ido, y es que los no aprobados tiene toda la pinta de ser una nota un poco alta, porque gente con no aprobados, con varios, a lo mejor con 5, con 6, tiene una nota media de un 4 y algo, ¿sí? Cosa que no cuadra mucho, ¿no? Es porque se utilizan unas métricas, pues eso, para fomentar que prácticamente todo el mundo apruebe, ¿no? Que es lo que se quiere hoy en día. Y vamos a enlazar un poco con el tema de notas. Lo que hablábamos, ¿no? Que esta democracia es maravillosa, va genial y tal, esas cosas que se dicen. ¿Qué pasa con las pruebas PISA? Sí, pues en las pruebas PISA casi que batimos el récord, pero para mal, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero de todo, las pruebas PISA son unas pruebas que las hace la OCDE, es decir, países europeos y más, como Estados Unidos, Colombia, Chile, etcétera. Y se hacen cada 3 años, ¿sí? Evalúan competencia matemática, comprensión lectora, hay una parte de ciencias también, ¿no? Y nosotros estamos por debajo de la media de la OCDE. Este año, en 2025, se hicieron también unas pruebas PISA, pero todavía no han salido los resultados, ¿sí? Tardan un poquito. Las últimas que tenemos son las del 2022, pero bueno, desde el año 2012 vemos una tendencia a la baja, tanto en España como en Cataluña, y en Cataluña en concreto estamos por debajo, no solo de la media de la OCDE, sino por debajo de la media de España. Wow. Sí. Entonces... ¿Eso qué significa? Pues que algo no está funcionando, ¿sí? Y también todo se enlaza con, o bueno, al menos se puede correlacionar, que no implica correlación, no implica causalidad, ¿no? Pero con la implantación de las tecnologías, ¿de acuerdo? Y sobre todo con todas las distracciones que tienen los alumnos con las nuevas tecnologías, ¿no? Claro, es que Porque al final estamos digitalizando las aulas Uh-huh. y sabemos que, bueno, hay estudios de que los alumnos pasan más de 5 y más de 6 horas con el móvil en casa. Entonces... Yo he hecho esos estudios yo mismo en clase, ¿no? Les digo a los alumnos, sí, sobre todo en la ESO, hoy en día en Cataluña ya no pueden utilizar los móviles. ¿Sí? Este año se ha prohibido, anteriormente no había una legislación clara, ¿no? Y según el centro, ¿no? Pero bueno, bachillerato sí que tienen un poco más de permisibilidad en ese sentido, ¿no? Que se supone que lo usan un poco con más cabeza, ¿no? Entonces, en un grupo de bachillerato, ¿no? Que se supone que no deberían estar tan enganchados, yo hice el estudio en clase, ¿no? Dije, venga, va a sacar el móvil, vamos a ajustes, ¿no? Y vamos a mirar cuántas horas de teléfono de media nos salen, ¿no? Había gente que tenía 12 horas. ¿12 horas? 12 en horas. un día? 12 horas de media, sí, en un ¿De día. media? Sí, de media. Entonces es de media diaria, sí. salir del bachillerato del instituto y ponerte ya con el móvil y no parar hasta dormirte. Claro, eso también tiene en cuenta, sí, pues que si escuchas música, que si tal, ¿no? Obviamente, pero claro, 12 horas es una barbaridad, sí, no era todo el mundo, pero la media de la clase salió unas 7 horas aproximadamente, Wow. que es una barbaridad. Claro. Sí, es una jornada laboral pasada pegada al móvil. Claro. Y es un tema que yo creo que no se trata lo suficiente, no se le da la suficiente importancia, ¿no? Bueno, es que al final pues existe el ciberbullying, existe pues todo el tema de manipulación mental, el uso de ChatGPT, donde te puede llevar también, Bueno, el eso es mantener otra. conversaciones con ChatGPT, el no levantar la cabeza en todo el día, no charlar o no saber relacionarse, ¿no? ¿Cuántos al final van a tener problemas de relación? ¿Tú sabes cuál es la mayor causa de mortalidad en gente joven en Cataluña? No. El suicidio. Wow. Claro. Es el Es suicidio. verdad. Sí que es verdad que lo escuché. Cada vez, o sea, parece un poco contradictorio, ¿no? Pero cada vez estamos más conectados gracias a las redes sociales, ¿no? Pero a la vez cada vez nos sentimos más solos, y en especial la gente joven. Claro.
Porque al final yo creo que es falta de contacto humano. Sí, Antes tú totalmente. salías del colegio y te quedabas pues en un parque charlando, Mm. o te ibas con los amigos, Sí, y todo eso se ha perdido. Vas a casa pues a viciarte con el móvil exacto. y tu vida es el móvil. Mm. Es que es Sí, sí, complicadísimo ¿no? Y el al final tema, la ¿eh? interacción digital, aunque te pueda generar pues dopamina en el momento, pero no genera, digamos, la serotonina, ¿no? Que es más la hormona, digamos, más de felicidad a largo plazo, por así decirlo, ¿no? Y genera estos desajustes hormonales y psicológicos en las personas, sí, sí. Y hoy en día, si tú tuvieses que explicar cómo es una clase de ESO o bachillerato, siendo profesor, ¿cómo es tu día a día? Para que la gente pues entienda cómo realmente lo pasa un profesor. Es decir, yo el otro día escuché una persona comentar que un niño se escondió con chaquetas y tal al final de la clase y se pasó una hora durmiendo allí escondido, teniendo una ratio de 35 o 40 niños. Claro. No se dio cuenta, estaba haciendo la clase, le dijeron que el niño no estaba y luego se dio cuenta que el niño pues estaba al final de la clase acostado. ¿Cuál es la realidad, un día a día de un profesor? Mira, yo tengo la suerte en el instituto donde estoy, la ratio no es muy elevada, porque estoy en un centro que se llama de alta complejidad, ¿de acuerdo? Entonces los centros que se consideran de alta complejidad por características socioeconómicas tienen una ratio menor, ¿sí? Entonces en ese sentido yo personalmente no me puedo quejar, al menos este año, otros años sí que la ratio ha sido superior, ¿no? Pero sobre todo el factor que yo veo más es la disparidad que hay en el aula muchas veces en niveles, ¿sí? Sobre todo cuando hay gente que viene a lo largo del curso, se dice que un instituto tiene matrícula viva cuando en cualquier momento del curso, en febrero, te puede venir un alumno, ¿sí? Y lo enlazamos un poco con lo que hemos comentado antes, ¿no? Te puede venir un alumno de fuera que no sabe ni siquiera la lengua, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sobre todo está el mayor reto hoy en día del profesorado, de intentar integrar a este tipo de personas, ¿no? Claro, si te viene este alumno en primero de la ESO, tienes bastantes opciones de que la cosa salga bien, pero si te viene en cuarto de la ESO, imagínate, en febrero, cuarto de la ESO, te queda la mitad del curso. ¿Qué haces? Una persona que no sabe hablar catalán, castellano, tampoco, inglés, a lo mejor 3 palabras. Yo este año no, pero hace un par de años yo tuve una clase donde me vinieron 3 personas de origen africano, ¿sí? Y ninguna de ellas sabía hablar ni catalán, ni castellano, ni inglés. Y las tenía en clase un par de horas a la semana, si no recuerdo mal, porque eso es otra. Combinan lo que es el aula de acogida con la clase, hay a veces que se solapa, entonces no vienen a tu clase, y pues hay unas horas que están, otras horas que no están, con lo cual eso también a veces dificulta el seguimiento, ¿no? Y la verdad que eso sí que es complicado, quizás es la parte más complicada que hoy en día se puede enfrentar un docente en clase, ¿no? Aparte de los típicos alumnos que tienen problemas conductuales, ¿no? Que no respetan al profesor y que poco puede hacer el profesor aparte de ponerle una incidencia, ¿no? Porque después ahí está el papel que tengan los padres, ¿no? En casa y los valores que le den, ¿no? Hay para algunos alumnos que una incidencia sirve y mucho, y hay para otros que no sirve para nada, Pero ¿no? es que se están perdiendo los valores. Si nos comparamos a cuando estudiamos nosotros, al final son unos 10, 15 años, cuando Sí. estábamos en la ESO. ¿Crees que ha cambiado mucho? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora yo creo que tengo la sensación, ¿no? Obviamente estoy generalizando, ¿no? Que hay gente que puede escuchar esto y diga, en mi caso no es así, obviamente, puede ser que no, ¿eh? Pero voy a generalizar. Yo creo que hoy en día los padres hacen más caso a la visión de su hijo o hija antes que la del profesor. Es verdad. Y eso lleva, pues eso, a desacreditar al profesor, pero es que la desacreditación ya viene de casa. Entonces, claro, si los padres ya dan más peso a lo que dice un niño de 14 años antes que un profesor, el alumno llega a clase y para ese alumno el profesor pues tiene el prestigio que tiene. Y encima van con el chulerío de que mi padre le da igual o mi madre le da igual. Exacto. Y luego encima llegan los padres y encima pues sobreprotegen a su hijo. Es decir, Totalmente. Muchas veces te lo encuentras cuando salen del colegio, que son pequeñitos, cuando se porta mal. Si es un niño que la lía mucho, se le da un chupa chup y el niño está tranquilo. Pero claro, cuando ese niño va subiendo, a los 12 años el chupa chup ya no le funciona. Exacto. Entonces ya es empezarla a liar. Y ya te vienen con el comentario de yo no sé qué he hecho para merecerme esto. Bueno, pues si hubieses escuchado a los profesores, a lo mejor tendrías que haber hecho caso. Sí, eso es otra cosa. Yo creo que estamos generando
la generación de cristal, ¿no? Niños que a la mínima, a la que tienen un problema, enseguida tienen, porque hoy en día hay muchos recursos, ¿no? Y dentro del centro educativo cada vez hay más la figura del orientador o la orientadora, algún psicólogo. Entonces, a la mínima que haya algún problema, está muy bien, ¿no? Que tengan ese recurso, pero cada vez veo más que hay muchos alumnos que abusan de eso. Es decir, saben que si exageran un poco su situación, pues van a tener ahí un apoyo y una excusa para, pues bueno, poder hacer cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de comportamiento y justificarlo de esa manera, ¿no? Y si tú tuvieses, porque es algo que al final creo que a mí, no estoy en secundaria y no lo veo, pero la frustración, ¿cómo la afrontan los niños de hoy en día, los adolescentes? Tú los ves muy frustrados, los ves que a la mínima que... Tengo yo la sensación, un pequeñito problema se les hace un mundo y se generan ansiedad, depresión, todo esto. Pasa eso porque están sobreprotegidos, tanto desde casa como muchas veces también desde el centro. Se les sobreprotege demasiado, entonces cualquier cosa... Sí, eso es un problema, ¿no? Y por ejemplo, eso se nota mucho en alumnos que han ido a centros privados o concertados, a veces pasa que esto lo he visto, ¿no? Y después van a hacer el bachillerato a un público. Entonces, en el privado normalmente el profesor está como más cerca suyo, ¿no? Tiene, vamos a decirlo así, como una mayor atención. Y al ir a bachillerato, que el nivel aumenta y se le da mayor libertad, digamos, al alumnado, muchos de ellos se pegan el batacazo ahí. Y eso he tenido mucha experiencia en eso. Sí, claro, lo he visto muchas veces. ¿Tú crees que ahora al final también los adolescentes tienen menos ganas de seguir estudiando? En el sentido de, si tú estás viendo a tu gamer favorito que está facturando mucha pasta, tú quieres ser gamer. Si estás viendo a tu youtuber favorito, quieres ser youtuber. Pero al final luego, ¿qué les pasa? Prueban un mes y como no tienen esa continuidad porque no aguantan, lo acaban dejando todo. Entonces yo creo que eso también va muy enlazado con el abandono escolar. Sí. ¿Cómo ha aumentado en los últimos años? O... No, ha disminuido, de hecho. O sea, mira. Ha disminuido. De hecho, en 2008 estaba alrededor de un 30%. Hoy en día está en un 13%. O sea, que si lo miramos así decimos, ha bajado mucho, ¿no? Claro, pero la realidad en las aulas es que puedo pasar de curso sin hacer nada. Sí, eso ahora hablamos. Antes no pasaba. Ahora hablamos. Pero sin irnos de esta estadística, ¿no? Hemos pasado de 30% a 13%, pero es que somos el segundo país de Europa, el segundo, con mayor tasa de abandono. Solo nos supera Rumanía con un 15%. Claro. La media de la Unión Europea está en un 9,5%. ¿Sí? Con lo cual, aunque hayamos mejorado, estamos muy mal en comparación a la Unión Europea, ¿no? Y a lo que debería de ser. Entonces, ¿qué me habías dicho, perdona? Bueno, que al final, claro, que vamos pasando de curso, tema de abandono escolar, la motivación de los alumnos, que ven a su youtuber favorito o que ven a su gamer favorito, y hoy en día lo fácil es abrirte un buen TikTok, hacer bailes o grabarte. Exacto. Que yo al final, claro, es como que me estoy quitando mérito a mí porque estoy haciendo esto, pero no es lo mismo coger un micro, intentar hablar algo coherente, que hacer contenido vacío que no te aporte valor. De los gemelos esos, por ejemplo. Exacto. Sí. No, al final el objetivo es hacer contenido que genere valor, ¿no? Claro. Y que genere alguna utilidad. Contenido vacío, bueno, es lo peor que hay. Yo al menos no lo consumo nunca o intento evitarlo. Pero yo creo que al final los chavales intentan hacer ese contenido vacío. Sí que es verdad que hay el que marca la diferencia, el que intenta hacer negocios, el que intenta hacer un canal. Pero claro, estamos hablando que eso a lo mejor es menos de un 1%. Exacto. Cuando yo lo que veo es falta de motivación, o falta de persistencia, o falta de... están desmotivados. Una de las cosas por las que sirve la educación es justamente para asimilar hábitos. Y el hábito de estudio debería ser uno de ellos. Y lamentablemente la mayoría de la gente no lo obtiene. ¿Por qué? Porque la ESO te la sacas sin tener ningún hábito de estudio prácticamente. ¿De acuerdo? El nivel de exigencia ha ido bajando con los años y además existe, digamos, una presión para no suspender a más de X gente, ¿vale? Es decir, no puedes suspender a 15 personas en una clase. Porque si no el profesor es el malo. Exacto, sí. Eso es heavy. Sí. Y entonces también antes pasaba, ¿no? Cuando nosotros nos currábamos la ESO, que al final sudabas y tal, y llegaba alguien que había estado durmiendo toda la ESO, luego se presentaba un mini examen y ya le daban la titulación,
Eso da coraje, es Sí, decir, sí, da coraje. ya lo sabes. Sí, al final lo que estamos consiguiendo es premiar a aquellos que lo hacen peor y sobre todo los que tienen problemas conductuales y, y no incentivar a los buenos alumnos. ¿Sí? Yo siempre lo digo, que se destina mucho tiempo a los liantes, ¿no? Y poco a los que realmente quieren prosperar, ¿no? Porque al final es eso, el liante es el que te requiere más tiempo, ¿no? El que te quita más tiempo en el día a día de explicación porque tienes que estar explicando algo y pendiente todo el rato de él, ¿no? O de ella. Y después es eso, que las recuperaciones muchas veces se hacen de forma que sea bastante asequible, ¿no? Para ellos. Vamos a ir a un tema un poco que también me sorprendió cuando estaba hablando contigo. Me dijiste, todos los chavales de tercero o cuarto de la ESO quieren ser bomberos o quieren ser policías. Sí, mucha gente joven tiene esa idea de ser funcionario en general, ¿no? Vale. Y sobre todo los chicos pues piensan en algo, en una profesión así, ¿no? Bombero, policía es lo que más les llama un poco la atención. Y yo creo que es el síntoma de la decadencia en general en España que tenemos, ¿no? ¿Por Que qué? mucha gente quiera ser funcionaria, eso es un problema. ¿Por qué? Porque es insostenible. Vale, vamos a ¿De desarrollar un acuerdo? O poco. sea, ¿de dónde sale el dinero del funcionario? Pues de los impuestos que pagan el resto de personas que no son funcionarias. Claro. Es decir, de todas las pymes, que por cierto son un 97-98% de las empresas que hay en España son pymes, ¿no? Y se valora muy poco eso, ¿no? Bueno, Entonces, que cada vez más gente quiera ser funcionario, tenemos ese problema, ¿no? El tema, digamos, más económico. Y después un tema de poca, en algunos casos, poca motivación a nivel personal, poca ambición y capacidad y bueno, y voluntad, ¿no? de mejorar y prosperar, porque obviamente son trabajos, muchos de ellos, pues perfectamente loables, está claro. Pero el punto de vista que defienden ellos es la comodidad que tienes. Sí, o sea, ellos lo que más valoran sobre todo es la comodidad, no tanto las tareas que puedas hacer, sino tengo un sueldo fijo cada mes, pues eso, un horario que está bien, es lo que valoran. Es decir, pues eso, la comodidad, sobre todo. y tú que estás dando economía al final también a los chavales y tal, ¿qué nociones de economía tienen? Es decir, ¿saben de economía? ¿No saben? En general, muy pocas. A alguno le suena el Bitcoin, lo que es, ¿no? Le suena el tema de la inflación. Bueno, en bachillerato ya sí que tienen algo más de noción, pero generalmente en la ESO muy poca. Vale, una de las cosas que me sorprendió es que introdujiste el tema de la inflación y al final los chavales en primaria se mira muy poco el tema, pues, economía y todo esto que debería de empezar Bueno, a y introducir. en la ESO también, sí, en la ESO de hecho, economía es una optativa en cuarto. Hay algunos centros que también hacen alguna en tercero, algunos. No es mi caso, ¿no? Pero claro, y encima optativa. Es decir, que pueden haber alumnos que hagan la ESO sin haber visto nada de economía. No. ¿Sí? Para mí, economía tendría que ser una asignatura troncal desde primero de la ESO, obviamente. Joder, desde primaria. ¿Vale? Porque al final en el mundo todo es economía, absolutamente todo. ¿Todo? Absolutamente todo. O sea, Claro. todos los conflictos que están pasando hoy en día, que si la guerra de Ucrania, que si Trump entra en Venezuela, todo hay economía detrás, todo. Que también estuvimos hablando de ese tema, que por qué, por ejemplo, que tú me lo dijiste, ¿no? Se mira y aquí nos llega la información de Palestina, ¿por qué Palestina sí? Y las otras 60 Sí. guerras que estaban abiertas que tú me Exacto. comentaste no se Sí, miran. sí. Y tiene que ver con la economía realmente. Exacto. Sí, ¿Por sí. qué? Sí, actualmente, como dices, hay entre unas 55 o 60 guerras activas en el mundo y en cambio solo se pone el foco en muy pocas de ellas, ¿no? Rusia-Ucrania, ahora se ha dejado un poquito de lado porque tiene más relevancia el tema de Palestina-Israel y obviamente ahí hay intereses económicos detrás, ¿no? Toda esa zona, por ejemplo, de la Franja de Gaza, ¿de acuerdo? Ahí hay recursos a nivel de gas natural muy interesantes que Israel quiere explotar, ¿no? Entonces, por eso está ahí el conflicto, ¿no? Y obviamente Estados Unidos también quiere su parte del pastel. Que tiene que ver con la educación, porque al final en todos los centros estamos haciendo el día de Palestina, Sí, estamos exacto, haciendo sí. el día Sí, por Ucrania, exacto. que me parece bien, Sí. pero ¿por qué solo hacemos esos días
y los otros nos olvidamos. Exacto. O sea, me parece muy bien, ¿no?, que se haga, pero sí que a la vez es un poco hipócrita porque parece que solo existan esos conflictos, ¿no? Y bueno, pues eso está muy politizado, igual que todos los medios, ¿no? Hoy en día la televisión convencional pues está muy politizada también, ¿no? Y nos lleva pues a hablar de estos temas. Y pensamos, o sea, hay que pensar que la desinformación, la primera parte de desinformar es no dar la información. Si tú no das a conocer que existen más conflictos, si tú solo expones dos, la gente cree que solo hay esos dos, ¿no? A no ser que indague un poco más. Entonces, que se hagan jornadas en un instituto a favor de Palestina, primero hacerlo a favor de, me parece, meterte en un jardín que no nos pertenece, ¿no? Simplemente decir no a la guerra, eso sí, ¿vale? Pero ni estar ni a favor ni en contra de nadie, ¿de acuerdo? Además, la mayoría de gente que se manifiesta, ¿no?, en estos aspectos, muchos de ellos no saben casi ni la historia de Israel, ni de Palestina, ni que es un conflicto enquistado que ya lleva tiempo, ni la idiosincrasia y la cultura de cada pueblo, ¿no? Entonces, es meterse en un berenjenal que no nos... que, bueno, no nos puede traer tampoco nada bueno, y además, nosotros desde aquí, ¿qué vamos a hacer? Si España a nivel mundial ni pincha ni corta. Claro. ¿Vale? O sea, España primero... pertenecemos a la Unión Europea, ¿de acuerdo? Y la Unión Europea tampoco tiene ninguna relevancia, cada vez menos a nivel mundial, ¿de acuerdo? La locomotora de Europa, que era Alemania, desde 2022 ha estado estancadísima, ¿no? Ahora parece que este último año ha repuntado un poco desde 2022, o sea, llevaba unos cuantos años estancada, ¿no? Y ahí, si quieres, también lo podemos enlazar, eso fue por la explosión del gasoducto del Nord Stream, que conectaba Rusia con Alemania, ¿no? Alemania necesitaba energía barata en forma de gas natural de Rusia, dependía en gran parte de Rusia. Uh-huh. El Nord Stream explotó cuando empezó la guerra de Ucrania aproximadamente. Se culpó que si era Rusia, que si era Ucrania, ¿no? Obviamente quien está detrás, aunque nunca nos lo vayan a decir, es Estados Unidos, ¿no?, por los intereses económicos, porque lo que se consiguió es que Alemania dejase de comprar el gas a Rusia y automáticamente compró gas natural licuado que viene en buques metaneros desde Estados Unidos, ¿no? Bueno, y todo el mundo al final también. Sí. Todo el mundo hizo boicot a Rusia. Exacto. Y le fue a comprar a Estados Unidos. Claro, el primer interesado en generar todo ese movimiento es Estados Unidos, obviamente. Correcto. ¿Vale? Sí. Entonces, por eso digo que al final cualquier cosa es economía, cualquier cosa, claro, absolutamente todo, ¿no? Y al final, pues los medios de comunicación tienden a tirar más para un sitio que para otro. Uh-huh. Y coincide pues que depende dónde te informes, realmente no te estás informando, sino que te estás desinformando. Totalmente. Si estamos con la cajita escuchando sitios financiados por el Estado, pues van a sacar cosas que, ¿sabes? Exacto. Que sean a favor del Estado. Sí, ¿no? Totalmente, es así. O sea, todas las noticias hoy en día de los medios convencionales están muy politizadas. Wow. Y entonces tú, los chavales, ves que a lo mejor tienen interés en los temas económicos, en temas políticos también, y al final, claro, si tú te pones a dar asignaturas como matemáticas, fracciones, lo que sea, ¿qué interés ves en ciertas asignaturas? Es decir, hay muchas asignaturas en las cuales se invierten un porrón de horas que los alumnos no están motivados por esas asignaturas, ¿no? ¿Cómo ves tú como profesor, hablando de ciertos temas, dónde se motivan más los chavales o dónde participan más, ¿no? ¿Dónde participan más? Intentando hablar de temas que les interesen. Y para eso es importante abrir un debate. Hay algunas materias que te dan pie a ello y otras que no. A mí, por suerte, economía me da bastante pie a ello, ¿no? Aunque yo tengo, pues, obviamente una planificación y más o menos las cosas que tengo que hacer, ¿no?, cada año. Siempre procuro hacerle la pregunta al estudiante de ¿qué te gustaría tratar? ¿Qué temas te gustaría tratar? ¿Y cuáles son los que estás tratando actualmente? Criptomonedas muchas veces sale, ¿no? El tema del Bitcoin, tal, o sea, han escuchado hablar pero no saben lo que es, ¿de acuerdo? Inflación también, ¿vale? Y hay gente que no tiene ni idea, entonces directamente pues no se le ocurre nada, no te propone nada, pero bueno, intentar hacer un sondeo y en la medida de lo posible intentar adaptarlo a un poco los intereses que ellos puedan tener. Es que estamos en un punto que 8 de cada 10 personas españolas adultas no saben lo que es inflación. Sí, es tremendo. Entonces estamos en un desconocimiento muy fuerte, ¿no? Sí. Bueno, y que nos manipulan constantemente, ¿no?, con las cifras. O sea, empezando por el IPC. El IPC es un índice que está manipulado, ¿no?
igual que los sondeos estos típicos del Tezanos, ¿no? Que siempre gana el PSOE, ¿no? Es que está también manipuladísimo, ¿no? Pues lo mismo un poco con el IPC, ¿no? Y toda la inflación. Claro, hay que pensar que el IPC se utiliza como medida para después revalorizar pensiones, ¿sí? Y revalorizar salarios, ¿de acuerdo? De los funcionarios. Entonces, si estás calculando un IPC que es inferior al valor real, ¿de acuerdo? Es decir, estás subestimando la inflación que realmente hay, la subida salarial no cubre la depreciación, ¿de acuerdo? O sea, al final tenemos que entender que inflación significa perder poder adquisitivo. Correcto. Es decir, la moneda pierde valor, se deprecia, ¿sí? Yo con 1.000 euros hace 10 años podía comprar más cosas que con 1.000 euros hoy en día. Eso es el poder adquisitivo. Y con 1.300, ¿no? Mejor Exacto, hoy en día. exacto. Eso sería un poco, ¿no? la conversión, ¿no? Entonces, pero pues la gente intentar... te sigue diciendo, pero es que cobro lo mismo, o es que van a subir el sueldo mínimo, o es que nos van a subir un 2,5% a los funcionarios o a quien sea, ¿sabes? Sí, sí. Pues que estamos al final... hablando, ¿no? de revalorizar los sueldos en función del IPC, pero claro, si el IPC te dice que es un 2,5, pero la inflación real, pues a lo mejor es un 4,5, pues no estás perdiendo tanto poder adquisitivo, pero sigues perdiendo. Claro. ¿De acuerdo? Entonces es un engañabobos. ¿Cuánto estabas hablando también el otro día cuando íbamos en el coche? Creo que fue ayer, que estabas hablando que en los últimos 5 o 10 años, perdón, que a lo mejor me equivoco, había subido se había devaluado un 30%. Sí, bueno, desde que Pedro Sánchez está en el gobierno, desde julio de 2018, si no voy equivocado, hemos perdido más de un 20% de poder adquisitivo. Un 20%. Sí. Y en general la alimentación más de un 35% ha subido el precio. Entonces, claro, la gente dice, no, es que todo ha subido de precio. ¿Por qué todo ha subido de precio? Por devaluación de la moneda real. Sí. Bueno, es por impresión de billetes del Banco Central Europeo, es decir, por aumento de la oferta monetaria, ¿vale? Claro. Nos hacen creer que la inflación es por el COVID, por la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, claro, es lo más fácil para ellos, para los políticos, es echar balones fuera, ¿no? O sea, la causa es algo que no depende de mí. Claro. Como político es la excusa perfecta, yo también la utilizaría. Claro. Lo que realmente pasa es que se aumenta la masa monetaria, es decir, se imprimen muchos billetes, ¿no? Y al final, si se imprimen muchos billetes, el valor de cada billete es menor. Claro. Se devalúa la moneda. Claro. ¿De acuerdo? Y después el propio Banco Central, para intentar arreglar esta situación, lo que hace es jugar con los tipos de interés, ¿no? Entonces viene cuando aumentan los tipos de interés, los llegamos a tener no hace mucho, el año pasado, en 2024, los llegamos a tener a un 4% los tipos de interés. Ahora están un 4 puede ser un 4,5 o algo así. 4,5 puede ser que llegase, al 4 seguro. Y hoy en día están al 2%. Sí. Seguramente lo irán bajando un poquito más, pero bueno, de momento está ya al 2%, ¿no? Y eso lo está haciendo el Banco Central Europeo, y la Fed, por su lado, en Estados Unidos también los va recortando, ¿no? Los tipos de interés. ¿Y por qué crees, por qué interesa al final que todo suba de precio, pero los sueldos no suben de precio? Muy buena pregunta. Porque es muy fácil subirlo todo de precio, pero los sueldos también sería fácil subirlos de precio. Te lo voy a responder primero a nivel macro. El mundo se debe a sí mismo el 100% de lo que produce. Es decir, la deuda global es el 100% del PIB global. ¿Ok? ¿Y la deuda, cómo se puede pagar un 100% de deuda? Pues es complicado, ¿no? O sea, claro, si todo lo que produces en un año lo tienes que destinar solo a pagar la deuda, no puedes ahorrar, no puedes fomentar el crecimiento económico, es complicado, ¿no? Que de hecho, esta estadística que te he dicho es a nivel mundial, pero en España tenemos ese caso. O sea, la deuda de España es del 103% sobre el PIB. ¿De acuerdo? Pues es eso, tenemos que estar todo un año produciendo solo para pagar la deuda, ¿no? Pero está bien gestionado. Sí, muy bien gestionado. Buena democracia, ¿eh? Muy bien. De las mejores de Europa. Sí, exacto. De hecho, la deuda per cápita son 33.000 euros. Es decir, cada habitante español, sí, somos 48 millones de personas, tiene una deuda con el Estado de 33.000 euros. Una persona que nació hace 2 semanas, que acaba de nacer, tiene una deuda con el Estado de 33.000 euros. O sea, que cada hijo que tengáis, mira, 33.000 euros. Exacto, exacto. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué interesa que suban los precios? Porque se licua la deuda. Es decir, el valor nominal de la deuda sigue siendo el mismo, pero el valor real no. Vale. Es decir,
Si yo tengo deuda, ¿vale? Es como, imagínate, yo ahora pido un préstamo, ¿de acuerdo? Bueno, lo pido hace 10 años, yo pedí un préstamo. Entonces yo tengo unas cuotas y yo tengo que devolver, pues, los intereses pactados, ¿no? Y el nominal de ese préstamo. Pero la primera cuota que yo pagaba, por ejemplo, de 300 euros al mes, hace 10 años, y ahora sigo pagando 300 euros al mes, esos 300 euros no son lo mismo. Claro. Con lo cual, siempre el que pide prestado sale ganando con la inflación, porque está devolviendo menos de lo que le dejaron. Claro, correcto. A nivel nominal es lo que me dejan 1000, devuelvo 1000. A nivel nominal es lo mismo, ¿sí? Pero a nivel real no, porque con esos 1000 no puedo hacer lo mismo hace 10 años que ahora. Wow. Este concepto es lo que a veces cuesta un poco de entender, ¿no? Pero en general los alumnos también lo suelen pillar rápido, ¿no? Es muy lógico. Sí. Lo que pasa que si eso en las noticias obviamente no te lo dicen, Si nosotros ¿no? mirásemos a 10 años, a 20 o a 30 años, sí. Claro, es decir, esos... si estamos hablando a 30 años, una deuda de 100 euros hace 30 años o 50 euros, claro, hay gente que sigue pagando esa deuda a día de hoy a 50 euros, que con 50 euros no te da ni para llenar medio carro. Exacto. Y antes con 50 euros hacías 3 compras hace 30 años, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, ahora, wow. Y entonces, vale, y si tú tuvieses que explicar a alguien cómo sería, es decir, volvemos a lo de antes, a la pregunta de antes, ¿por qué no se suben los sueldos? Vale. Bueno, se suben, se revalorizan, pero en función del IPC. Vale. Entonces se suben muy poco. Claro. Sí, se suben menos de lo que se deberían subir, es un valor ¿no? real. No, pero es que además que se suban, el impacto real es un poco confuso, ¿no? Porque claro, sube el sueldo, pero también sube la cotización que yo hago a la Seguridad Social y en cuanto a IRPF, con lo cual es un poco lo comido por lo servido, ¿no? O sea, un poco algo más, ¿no? Acabas cobrando, pero a fin de cuentas, ni mucho menos recuperas el poder adquisitivo, ni mucho menos. Y para que la gente lo entienda, ¿no? Si al final nosotros estamos cobrando, vamos a poner, 2.000 euros, realmente nosotros estamos cobrando 2.500, 2.600. ¿Qué pasa con esos 500 euros, 600 euros, ya que España es de los países de Europa que más impuestos paga, ¿no? Debería de ir todo genial. Sí, bueno, hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Pero si nosotros miramos una nómina, hay una parte que la empresa paga por nosotros, ¿sí? La empresa aporta a la Seguridad Social aproximadamente un 30% de nuestro salario bruto, que se dice pronto, ¿de acuerdo? Un 30%, ¿sí? Y después nosotros, lo que vemos en, digamos, nuestra nómina, ¿no? Lo que nosotros percibimos, ¿no? El líquido a percibir, ahí tenemos las meritaciones, todos los ingresos que podemos tener, ¿sí? Salario base, complementos, ¿de acuerdo? Y los devengos, es decir, todo lo que va restando, tenemos el IRPF, ¿sí? Que de media, pues, para un sueldo de unos 2.000 euros es un 20%, ¿de acuerdo? Y después contingencias comunes, paro, el MEI, que ahora hablamos si quieres del MEI, todo eso, ponle un 5% más, con lo cual mínimo un 25% te están quitando de la nómina, más el 30% que ya paga la empresa por ti, ¿de acuerdo? Entonces, total 55%. Sí. Madre mía. Sí. Y después, claro, después vas a comprar al súper y tienes un IVA del 21%, ¿vale? Bueno, algunos... El IVA, hay 3 tipos de IVA, ¿no? El del 4%, el del 10%, el del 21%, ¿no? El del 4 es para alimentos básicos, ¿de acuerdo? El del 10 es para, por ejemplo, el bono de transporte, y el del 21 para el resto de cosas, ¿no? Pero claro, ¿qué es el resto de cosas? La electricidad, por ejemplo, se considera no esencial, o sea, está en un IVA del 21%, ¿no? Los carburantes también están en un IVA del 21%, ¿no? Y encima... Productos necesarios para la mujer, 21%, ¿no? Exacto. Sí. Que eso y encima, para mí es lo más triste. no solo eso, sino que hay una doble imposición, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la electricidad, existe el impuesto de electricidad, que es un 5%. Entonces, tú tienes tu factura de la luz, tú pagas el 5% de electricidad, ¿de acuerdo? Y después se hace el 21% sobre eso. Es decir, tú vuelves a pagar impuestos sobre el impuesto. Claro, es que esa que es una absoluta aberración. Si yo estoy vendiendo un producto, ya sea un vaso, ya sea este micro, te estoy vendiendo este micro, es decir, yo cuando lo estoy produciendo ya estoy pagando un 21% de los materiales, ¿vale? Que esos materiales vienen de otro sitio que ya se ha pagado la exportación, lo que sea. Cuando te lo vendo a ti, tú me estás pagando el 21%. Sí. Y si tú algún día lo quieres vender a otra persona, también se vende, es 21. Sí. Y con los productos necesarios pasa lo mismo. Es decir, lo de los impuestos es algo ilógico. Es decir,
de todo, de toda la producción de un coche, por ejemplo, de todo se paga un 21%, hasta el consumidor final a lo mejor ha pagado un 60 y pico, un 80 y pico, un 100% del producto, ¿sabes? Sí. No sé si me explico. Sí, bueno, todo es recaudar. O sea, al final es dinero fácil que entra para el Estado, ¿no? Y bueno, es que ejemplos de impuestos hay tantos. Mira, ahora hace poco que venimos de la Navidad, la lotería de la Navidad es el ejemplo más fácil de impuesto, y encima un impuesto que la gente lo paga contento. O sea, es que eso es el mayor acierto del Estado. Conseguir un impuesto que encima la gente lo pague con una sonrisa en la boca. Bueno, o sea, a ver, probabilidad de que te toque la lotería, 1 entre 100.000, ¿sí? Hay 100.000 combinaciones de números, y eso es probabilidad. Probabilidad, pues eso, 1 entre 100.000, ¿de acuerdo? Si compras 5 números, pues 5 entre 100.000, ¿de acuerdo? La probabilidad es muy baja de que te toque, y estás aportando 20 euros para un décimo, ¿de acuerdo? Que es una cantidad más que considerable. O sea, ahí tampoco entiendo, ¿no?, mucho de otros juegos y otras apuestas, ¿de acuerdo? No estoy mucho en el mundillo, pero sí que sé que es de las menos rentables. Es decir, jugar al Euromillón es mucho más rentable que la lotería de Navidad, ¿no? Pero se ha conseguido hacer una tradición, ¿no? Y aquí el Estado, la verdad, que ha jugado muy bien sus cartas, ¿no? O sea, tiene un impuesto gratuito, y es eso, que la gente paga feliz. Así es. Sí, porque te venden la felicidad. Sí. Y antiguamente, claro, por ejemplo, con el tema de la inflación, ¿no? Justo salían las noticias, lo que podías hacer con el premio de 300.000 euros hace 30 años, y lo que puedes hacer ahora. Se llegaban a poder comprar 20 casas o 12 coches, una barbaridad. Y ahora no te llega ni para un piso. Es decir, por aquí, por la zona donde yo vivo, los pisos ya están a 340.000 euros. Entonces, un piso. Claro, un piso. No, además, Barcelona y Madrid son de las zonas más tensionadas de toda España, ¿no? O sea, claro, cobrar 2.000 euros en Barcelona no tiene nada que ver con cobrarlos en Andalucía. ¿De acuerdo? En Andalucía con 2.000 euros, pues bueno, puedes vivir bien. Aquí vas con el agua al cuello, ¿no? Sí. Y al final ya hay sitios en el cual en Barcelona, viviendo en pisos 6 personas, en habitaciones, y habitaciones ya por 600, 800, 1.000 euros. Es una barbaridad. Pero bueno, vamos a volver un poco al tema de la educación. Claro. Vamos a volver un poco al tema valores, que me interesa bastante. Hay muchos chavales, lo que parece, más racistas, más homófobos, más desinformados. ¿Por qué crees que pasa todo esto también a nivel...? Bueno, yo creo que aquí las redes tienen un papel fundamental. Hay una polarización de la sociedad brutal. O sea, o es blanco o es negro, no hay grises, ¿no? Entonces, justamente eso es uno de las motivaciones, ¿no?, que tiene el profesorado, de intentar llegar al alumnado, pues, a un consenso en según qué temas, ¿no? Y llegar a, pues, a esa escala de grises, ¿no? Yo creo que es eso. Sobre todo las redes sociales generan mucha polarización. Vamos a parar un momentito. Si aún no estáis siguiendo o estáis suscritos al canal, os lo agradecería muchísimo. También, si creéis que esto puede ayudar a alguien joven o no joven a nivel económico, a nivel personal, agradecería muchísimo que lo compartieseis. Y sobre todo, por último, dejar un buen like, ¿vale? Muchísimas gracias. Así a grosso modo, no se me ocurre nada más, pero hay una de las cosas que hablábamos antes, que lo hemos tocado muy poquito, que ha sido el tema de memorizar conceptos. Ha pasado muy a la ligera. Es interesante. Y creo que es algo que se está perdiendo. Es decir, yo el primero, que incluso para hacer tu presentación me cuesta memorizar 3 frases. ¿Por qué nos pasa todo esto? Bueno, si no se practica es algo que se pierde, ¿no? Está claro, ¿no? ¿Memorizar es necesario? Sí, rotundamente sí, ¿no? Porque hoy en día está muy demonizado, ¿no?, el hecho de memorizar, pero memorizar con entendimiento, ¿vale? Es decir, entendiendo lo que estoy memorizando, ¿vale? Y lo mejor es intentar generar una memoria de largo plazo, no de corto plazo, ¿vale? La de corto plazo es, pues veo un número de teléfono y me lo intento memorizar y al cabo de 10 segundos lo puedo decir. Eso es memoria de corto plazo, ¿no? Al cabo de una semana no te acordarás. Memoria de largo plazo quiere decir interiorizar, es decir, que tú hagas conexiones a nivel cerebral, ¿sí? Que tú vincules ese nuevo conocimiento con conocimientos previos, ¿de acuerdo? Entonces, esa memoria es la que vale, ¿sí? ¿Cómo conseguimos eso? Con práctica, ¿vale?
Y si nos vamos a nivel de estudio sería, yo me estudio pues, un temario, ¿no? Una página, imaginamos, ¿no? La leo. Primero intento entender todos los conceptos, todas las palabras que salen. Si hay alguna palabra que no entiendo, pues apunto el significado, ¿vale? O sea, la primera lectura es de intentar comprender, ¿de acuerdo? Dejamos un tiempo, es decir, dejamos pasar a lo mejor un día, 2 días, y intentamos recordar todo lo que hemos leído. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo apuntamos en una hoja aparte, ¿de acuerdo? O en voz alta. Intentamos verbalizar todo lo que nos acordamos, ¿vale? Veremos que hay muchas cosas que no nos acordamos, obviamente, ¿no? Suele pasar, y más si no estamos acostumbrados a entrenarlo, ¿no? Pero eso lo volvemos a hacer, ¿sí? Repetidas veces, y al final es como vamos creando, vamos tejiendo, ¿no? Esas conexiones neuronales que nos dan la memoria de largo plazo, ¿vale? O sea, se ha demostrado que es mucho mejor hacer esto que os estoy comentando que no releer. Es decir, yo me lo miro una vez, ¿sí? Al cabo de un día volvérmelo a releer no es tan efectivo como intentar primero, ¿sí? Yo descodificar lo que había ahí, ¿vale? Porque de esa manera estoy, digamos, ejercitando más el cuerpo, ¿no? Lo estoy motivando a encontrar la respuesta, ¿de acuerdo? Qué bueno. Y eso o sea, hay estudios y está demostrado que es así, ¿no? Qué bueno. Pero bueno, hay mucha gente que lo desconoce, ¿no? O que no aplica esta técnica. ¿Tú notas como alumnos tuyos no saben estudiar? Es decir, estando en tercero o cuarto de la ESO, primero bachillerato, segundo, Sí. que bueno, o intentan memorizar, pero no aprenden o no acaban de memorizar. ¿Tú lo notas que no saben estudiar? Sí. En las aulas, bueno, ves un poco de todo, ¿no? Pero sí, hay alumnos que les cuesta, y como ven que les cuesta, ya enseguida se desmotivan, ¿no? Y entran en un bucle, ¿no? Vicioso, y al final, pues como que quieren tirar la toalla, ¿no? Entonces ahí hay que intentar, pues eso, explicarles, ¿no? Como intento yo hacer, y darles herramientas para que se puedan desenvolver, ¿no? Y que la memoria es algo que es súper importante y que no se consigue tampoco de un día para otro. O sea, hay que trabajarlo, ¿no? Al final es un hábito también, pero obviamente es imprescindible, ¿no? Vamos O sea, a hablar de los hábitos. ¿Cómo van de hábitos? Hábitos saludables, deporte, salir a tomar el aire. Sí, buen tema ese. Bueno, gracias a la hora del patio, ¿no? Bueno, la media hora del patio que normalmente hay en los institutos, pues les da un poquito el aire y el sol, ¿no? Un poquito de vitamina D siempre va bien. Porque claro, estar digamos, en un aula, ¿no? Con luz artificial mucho rato, ¿no? No es lo mejor ni para ellos ni para el profesor, ¿no? Pero hábitos en general muy buenos no son. Si ves los desayunos de la mayoría de niños a la hora del recreo, abunda los ultraprocesados y la comida basura. Pero bueno, eso es algo que se debería intentar cambiar, pero para intentarlo cambiar, yo creo, o al menos mi propuesta, debería haber una asignatura que fuese, pues, salud integrativa, o bueno, el título o hábitos saludables, ¿de acuerdo? El título que le quisiésemos poner, y que hablase de nutrición, que no tenemos ni idea de nutrición, que hablase de conceptos como filosofía estoica a nivel de entendimiento personal y cómo, por ejemplo, hacer frente a frustraciones que antes hemos comentado. Entonces, a mí me falta una asignatura que aborde eso. Y no la hay, ¿no? Yo a veces intento dar pinceladas siempre en la introducción del primer día de clase, digamos, con mis alumnos. Les digo 4 tips súper importantes, ¿no? En general, para la vida, ¿no? Y en ese momento que están estudiando y que necesitan tener la mente fresca, pues mucho más, que es comer bien, dormir bien, que dormir está muy infravalorado, mucho. Y dormir bien implica tener una buena higiene del sueño. ¿Eso qué quiere decir? Pues al menos un par de horas antes desconectarte de pantallas, antes de tocar la cama. Si puede ser en la cama, no metas el móvil, o sea, en tu habitación no metas el móvil. Sí, yo personalmente lo hago, yo nunca lo meto dentro de mi habitación. Yo también lo hago. Y la verdad que se nota, o sea, duermes mejor, ¿no? ¿Y qué más? Después, deporte. Hay muchos niños que no hacen ninguna actividad deportiva, ¿de acuerdo? Y a veces muchos niños sí que hacen, pero no hacen una actividad deportiva social. A veces echo en falta también que sea más social, como por ejemplo jugar a fútbol o sea, cualquier deporte en grupo, ¿no? Ahora está muy de moda ir al gym, sí, ir al gimnasio.
Que está bien, sí, pero muchas veces los chavales pues van con sus cascos, ¿no? Van a su rollo, que no está mal, ¿no? No digo que esté mal de vez en cuando, pero estamos perdiendo a veces esa parte de socialización, ¿no? Entonces siempre, si son jóvenes, sobre todo, deportes en grupo es lo mejor que pueden hacer. Entonces esos 3 pilares, alimentación, dormir bien y deporte, ¿no? Y relacionado con la alimentación, y aquí si quieres nos metemos un momento en la economía, es súper curioso porque, ¿sabes la pirámide alimentaria? Se ha cambiado, ¿no? En Sí, Estados Unidos, la cambió ¿verdad? ahora hace un poco a Estados Unidos, que eso era uno de los proyectos, ¿no? de Donald Trump, que ya estaba anunciado que habrían cambios en ese sentido y que Sí, se que iba a lo- perseguir, bueno, eso es un poco la idea, ¿no? Se iba a perseguir un poco todo este lobby farmacéutico que hay, que ya veremos hasta qué punto, ¿no? Porque al final alimentación y farmacéutica van de la mano, ¿no? Unos crean las enfermedades y otros te dan la solución. Bueno, Por eso solución. no se informa, por eso no. Claro. Yo creo que en las aulas no hay Claro. educación a nivel alimenticio. Entonces yo lo que hago en la primera clase, ¿no? Introductoria, aparte de decirles eso, se lo enlazo con la pirámide, la tradicional, ¿no? No esta que ha salido, que tenemos los hidratos de carbono en la base, básicamente pues pan, harina, sí, después frutas, verduras, ya después el pescado, la carne, ¿vale? Y arriba de todo nos aparecen los pastelitos, ¿no? Sí. Entonces, que eso ya no tendría ni que aparecer, otra cosa es que tú te lo comas, ¿no? Pero claro, eso se supone que es como la recomendación, no te pueden recomendar comerte un pastel, ¿no? Pero bueno, está más que demostrado que esa pirámide nutricionalmente no tiene ningún valor, ¿no? Pero aún así, hoy en día, si ves algún libro de ciencias naturales, se sigue viendo, ¿no? Sigue saliendo eso. Eso es, bueno, eso es horrible, ¿no? Y además al ser un gráfico, ¿no? También, eso se les queda mucho más también en la memoria, ¿no? Vale. A los chavales. Entonces, después intentar desmitificar, ¿no? Y desmentir eso, a veces también cuesta más, ¿no? Entonces, eso también lo hago al principio, ¿no? De la introducción y les hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quién ha ideado esta pirámide? ¿Tú tienes alguna idea? ¿Quién la ha creado? Hombre, pues entiendo que... Hostia. Voy a decir temas alimenticios. No sé, farmacéuticas. Vale. Yo qué sé. Bueno, lo que tendría sentido, lo que dicen algunos, ¿no? De los alumnos, ¿no? Pues es pues algo relacionado con la salud, ¿no? Un organismo relacionado con la salud, ¿no? Sí. Pero no, que es lo que tendría más sentido, ¿no? Pero no. Viene de Estados Unidos y la creó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Agricultura. Vale. Qué casualidad que los cereales estén en la base, ¿no? ¿Qué pasó? Claro. Que había un excedente de cereal brutal Sí. y se quería vender. Entonces, ya está, blanco y en botella. Vendes los cereales como la base de la alimentación, ¿sí? Cosa que tendría que ser al revés, a los cereales tendría que estar en la punta, es decir, comer de vez en cuando, pero no abusar de ellos, ¿sí? Y bueno, y así fue, o sea que al final es una motivación claramente económica, la pirámide de la alimentación. Por eso digo que la economía está en todos lados, ¿no? Claro. Y hay muchas cosas que si no nos las explican, pues no somos conscientes y bueno, pensamos que eso está creado con el buenismo de querernos ayudar y querer, ¿sí? Que los organismos superiores, ¿no? Como la OMS o ¿no? El organismo que sea, vela por nuestra salud y ni mucho menos. Bueno, al final también, claro, por si la gente se lo quiere mirar, como la implicación, no sé si fueron los Rothschilds o los Rockefellers también, Sí. en cambiar toda la educación. Sí. Sí, estas familias bueno, están en todos los jardines. Y sí, sí. claro, y como decían, pues por ejemplo, que la medicina natural Ujú. antiguamente era lo que curaba y ellos mismos cambiaron toda la educación para decir, inculcar que la medicina Claro. natural no era buena, que se tenía que utilizar farmacéuticas, como ellos invertían o tenían. Claro, pues la medicina natural no da Buah, dinero. Esa historia es Hacerte impresionante, una ¿eh? infusión con 4 hierbas, eso no da dinero. Claro, Lo que da claro. dinero es que compres un fármaco, ¿no? Así Y es. aquí podríamos entrar a hablar, por ejemplo, de la diabetes, ¿no? La diabetes, cada vez hay más casos. ¿Por qué? Porque, ¿qué genera diabetes? Básicamente picos de insulina continuados. ¿Qué te dan los picos de insulina continuados? ¿Qué alimentos? Pues, básicamente, cereales, harinas y ultraprocesados. Claro, ¿De acuerdo? completamente. Pues ahí tenemos, ¿no? Entonces, ellos generan el problema y ellos te dan la solución, ¿no? Entonces, tener un diabético significa tener un cliente fiel de por vida. Claro, Estás fidelizando a un cliente, claro. ¿de acuerdo? Y ejemplos de estos hay más. Sí, al Sí, final, sí. madre mía, es una locura, ¿eh? Sí. Es una locura. Sí. Buah.
Y al final, nosotros, si ya que estamos en Europa y no somos un país más de Europa, ¿por qué cuando nos comparamos con Italia o nos comparamos con Portugal o nos comparamos y nunca nos comparamos a nivel económico con Suecia, con Noruega, con Finlandia? Es decir, ya que somos Europa, ¿por qué a nivel económico va tan mal España a diferencia de los demás países? ¿Por qué va tan mal? Porque tenemos una deuda de caballo, lo que hemos hablado antes, ¿no? Claro. Y no se fomenta el crecimiento económico. ¿Por qué digo eso? Porque hay una burocracia aplastante, tú quieres montar un negocio y te piden papeles por todos lados y te crujen a impuestos por todos lados, entonces a pesar de tener un tejido empresarial, como hemos dicho antes, que la mayoría son pymes, el 97%, ¿no?, de las empresas, cada vez hay menos gente que se lance a invertir y a crear su propia empresa, ¿no? Y se vive mejor, como hemos dicho antes, de funcionario. Bueno, solo te digo una cosa, que al final, tristemente, cuando los autónomos hicieron la PAG general, era un domingo. Porque tristemente, y si miras si la pueden hacer un lunes, un miércoles o un sábado, como les afecta tanto, yo creo que se escogió ese día para que no le afectase a nadie. Sí. Es muy heavy, es decir, esa situación de decir, hago una vaga un día que no afecte a mi faena, estamos llegando a ese punto. Es decir, hoy un autónomo o un empresario está perseguido, está señalado. Totalmente. Entonces, como un empresario o alguien que se está jugando el cuello, que se está jugando su casa, que se está jugando la vida de su familia, que ha empezado desde cero, mientras otros están saliendo de fiesta cada día, ¿no? Sí. Luego triunfas y en España no puedes triunfar. Es decir, ¿no? El golpe de suerte que todo el mundo dice, ¿es suerte? Sí, pero los años que detrás... Claro. Y los fracasos, ¿no? Normalmente quien acierta es porque antes ha fracasado otras veces, ¿no? Entonces, ¿por qué no se fomenta el empresario? Pues yo creo que no, bueno, simplemente no interesa. Y hemos caído en esta rueda, ¿no? Y la gente no está motivada y no les hará cuenta. O sea, ¿para qué vas a emprender un negocio con todas las complicaciones y problemas que tienes? O sea, no compensa. Y ahora se me ha venido a la cabeza, ¿qué opinas de la jubilación? De la jubilación, bueno, ahora ya está a los 67 años, ¿no? Bueno, alguna gente, según las características que tenga, ¿no?, los años que ha cotizado, a lo mejor se puede jubilar a los 65, pero ya está alargada a los 67 y seguramente se seguirá alargando, ¿no? Incluso a los 70, es posible que nosotros nos jubilemos a los 70 o incluso más. Yo lo veo algo necesario para intentar salvar un poco, digo entre comillas, porque el sistema de pensiones está quebrado, ¿de acuerdo? Lo suyo sería que hubiesen al menos dos personas y media cotizando, ¿de acuerdo?, para mantener a un pensionista. ¿De acuerdo? Mínimo, muy mínimo. ¿2 y medio? Minimísimo. Sí, minimísimo. ¿Y cuántas hay actualmente? Era 1 y pico la última vez que vi los datos, o sea, por debajo de 2, ¿de acuerdo? Con lo cual va mal, ¿no?, el tema. Y también cada vez la esperanza de vida es mayor, ¿no? Entonces cada vez los pensionistas están cobrando su pensión durante más tiempo. Claro. ¿De acuerdo? Con lo cual se hace insostenible. Además tenemos una pirámide demográfica que está invertida, es decir, cada vez hay menos jóvenes y pues eso, cada vez hay más gente mayor, ¿no? La generación del baby boom, que son nuestros padres, de hecho, llegarán a la jubilación ya dentro de pocos años, algunos ya están, ¿no? Entonces ahora una gran masa poblacional se mete a cobrar pensiones. De hecho, las pensiones hoy en día ya se pagan con deuda. Es que es así. Bueno, al final el sistema de pensiones, si tú lo llevas a una empresa, podría ser ilegal. Es un sistema Ponzi. Sí, totalmente, ¿no? Y se utiliza mucho el término, ¿no?, de hucha de las pensiones. No hay ninguna hucha. Claro. Porque lo que yo estoy aportando, tal y como entra, se va. O sea, no hay nada ahí ahorrado. Hay una entrevista que se le hace, no soy simpatizante tampoco, a Albert Rivera. Y entonces yo tenía un concepto de Albert Rivera, ¿no?, pues de cosas que había dicho y tal. Y bueno, ahora que ya no está en política, lo cogen en un podcast, no recuerdo bien de quién es, y él habla sobre el sistema de pensiones, ¿no? Y él, estando en Ciudadanos, veía como PP subía pensiones, PSOE subía pensiones, y él decía, pero es insostenible subir una pensión a alguien. Piensa, vi una estadística, a ver si me acuerdo, más o menos, ¿vale? Te diré el valor más o menos. El 50% de la población tiene más de 50 años, ¿vale? Con lo cual, ¿qué quiere decir?
que ese porcentaje de la población está pensando ya en la pensión, ¿no? Tú si tienes 50 años o más, tú piensas en la pensión, ¿sí? Con lo cual, esos son muchos votos. Muchísimos. Claro, si la mitad de la población ya está pensando en la pensión, esa es la mitad de los votos. Claro, que es lo que decía él. Es una barbaridad. Al final, su propio partido le decía, o los que dirigían el partido, ¿no? Porque al final, quien está de presidente, por si alguien no lo sabe, es un títere. Bueno, pues su propio partido le decía, a ver, es fácil. Si PSOE dice que va a subir pensiones, si PP dice que va a subir pensiones, o subes las pensiones o nadie te va a votar. Nadie te va a votar, claro. Claro, entonces eso pasa con pensiones, con tauromaquia, con educación, con sanidad. Pero bueno, que al final si tocas educación o sanidad tampoco pierdes tantos votantes porque a la gente tristemente como que le da igual. Sí. Entonces... Pero el tema de las pensiones sí que, o sea, desde el punto de vista, ¿no?, del votante, ¿no?, que tiene 55 años, dice, yo he cotizado toda mi vida, yo quiero mi pensión y quiero que se me suba la pensión, ¿no? Entonces, o sea, que es totalmente entendible, ¿no? Pero desde un punto de vista macro a nivel país, ¿vale? Pues es insostenible eso, ¿no? Y al final la pensión de esa persona, si se sube, pues se va a pagar con deuda y esa deuda va a afectar a las generaciones futuras, ¿no? Entonces le estás pasando el problema, digamos, a tus hijos, ¿no? Aunque tú hayas cotizado y hayas trabajado toda tu vida, ¿no? Pero bueno, cuando las cosas no se hacen bien es lo que tiene, ¿no? Así es. Y ya para ir acabando, ¿nuestro futuro va a ser en euros? Muy buena pregunta. Esta es buena. Hoy en día tenemos a la orden del día las CBDCs, ¿sí? Central Bank Digital Currencies, ¿de acuerdo? O sea, monedas digitales emitidas por el Banco Central. Ursula von der Leyen salió no hace mucho diciendo que en 2029 ya se implantarían, ¿de acuerdo? ¿Dónde? Con lo cual en Europa. Sí, en Europa. O sea, las tenemos a las vueltas de la esquina. El euro digital, por ejemplo. Sí, no, hablamos del euro digital, sí. Se implantará primero en España. Sí. El país de prueba, me parece, si no ha cambiado en el último... Bueno, somos el país de prueba para todo. Mira lo que está pasando ahora con la baliza V16. O sea, somos conejillos de Indias. Conejillos de Indias. Sí. Por favor, que nadie compre la puñetera baliza. Que nadie la compre. Bueno, yo no la he comprado ni la voy a comprar. Yo tampoco la he comprado de momento. Es otra forma de recaudar impuestos. Sí, al final la compran a 5 euros, la venden a 40 o a 30 y imagínate tú, ¿no? Encima no sirve de nada, porque si sirviese de algo, ¿no? Hay vídeos de guardias civiles denunciándolo, ¿no? Se ve que es horrible. Bueno. Pero son todo pruebas para ver si pasamos por el aro, ¿no? Otra más. ¿Y entonces cómo es nuestro futuro? Sí. El euro, la moneda física, parece ser que está condenada a desaparecer, en general todas las monedas físicas, ¿no? Cosa que es muy preocupante, ¿no? Porque estamos perdiendo libertad, tanto financiera como a nivel personal, ¿no? Hoy en día ya estamos muy acostumbrados a pagar con tarjeta, con lo cual el cambio de tarjeta a euro digital, prácticamente, con que es todo digital... Ya nos han preparado. No nos va a suponer, ¿no?, un gran cambio. Lo que pasa es que eso va a suponer un mayor control. Claro. ¿De acuerdo? Un mayor control. Nos lo van a vender que es por nuestra seguridad y para evitar, pues, el narcotráfico, ¿no? El blanqueo de dinero, ¿de acuerdo? Nos lo van a vender que es por eso, pero al final lo que quieren es control. Piensa que una moneda digital puede ser programable de todas las maneras que tú quieras. Es decir, pueden hacer, si quieren, incluso el dinero caduco. Claro. ¿De acuerdo? Espero que no lo hagan, ¿no? Pero por poderse hacer, se puede hacer. Claro. Es decir, que digan, tú tienes este dinero, pero tienes para gastártelo hasta tal día. Si no, se te va, ¿no? O que en función del número de veces que tú repostes gasolina, ¿de acuerdo? Si repostas muchas veces con que estás contaminando al medio ambiente y eres una mala persona, pues pagas más, ¿sí? Tienes una recarga, un impuesto por mal ciudadano, por contaminar el medio ambiente. Lo que está pasando en China, que al final, ¿cómo era? Están haciendo como un ciudadano por puntos, que si tú haces ciertas cosas mal, se te van quitando los puntos o se te van aumentando. Es como un carnet de conducir, pero del ciudadano. Del ciudadano, que hay gente durmiendo en la calle porque no tiene acceso a un hotel, no tiene acceso a una casa o no tiene acceso ni siquiera a entrar al metro. Porque pues ha sido opositor, ha sido, no sé, no ha pagado ciertas cosas y ya tiene ese carnet. Incluso ya hay multas por cara, es decir... Ya te pillan, pues si haces una infracción saltándote un semáforo como peatón, te estoy hablando, se te quitan puntos. Y entonces ya son cámaras de control. Es decir, si ya en China lo han aceptado... Sí, bueno, pero te están poniendo muchas cámaras también, que leí una noticia no hace mucho, en Reino Unido. Están plagando Reino Unido de cámaras.
O sea, cada vez están controlando más. Aquí no. Mm. ¿Cuántos cartelitos vemos por aquí por el pueblo? Cámara de vigilancia en la entrada y en la salida, Sí, ¿sabes? sí. Y, por ejemplo, en nuestros pueblos, en todas las entradas y salidas Hay cámaras, sí. hay cámaras. Sí. No, cada vez más. Y te cada lo vez venden más. por seguridad. Totalmente, o sea, al final lo que nos tiene que quedar claro es que todo lo que nos vendan como seguridad o por nuestra comodidad, estos dos términos que se utilizan mucho y que suenan muy bien, al final es para control. Se traduce en control, eso está claro. Correcto. ¿Vale? Igual que lo que han hecho con el tema de las basuras, que también es otro tema, ¿no? Sí. El ir con la tarjetita, eso, para quien no lo sepa, en algunos municipios cada vez más se están implantando unos contenedores que se abren con una tarjeta, ¿de acuerdo? Al abrir el contenedor, pues bueno, se va notifica, digamos, todas las veces que abres el contenedor, entonces si lo abres más veces, pues pagas más, ¿de acuerdo? Se paga con el plástico, ¿sí? Porque el plástico es malo, ¿de acuerdo? Pero en cambio si abres el orgánico te bonifican, o sea, es al revés, ¿de acuerdo? Cosa que no tiene mucho sentido, porque claro, si tú vas al súper y compras algo que lleva plástico, tú no has decidido que eso lleve plástico, ¿no? O sea, no se corta la raíz del problema, que es la producción, ¿no? Claro. Que es lo que tendría sentido, sino que siempre se traslada, con este tipo de medidas se traslada la pelota al consumidor. O sea, quien acaba pagando las consecuencias, digamos, es el consumidor cuando no tiene nada que ver con el origen. Bueno, que a nivel estadístico está que al final España se recicla menos de un 7% del total. Entonces, Sí. Bueno, y hay testimonios, ¿no? de gente que trabaja en plantas de reciclaje que dicen, yo no sé para qué reciclo, porque después el orgánico, el cartón, tal, se junta todo y que dices, madre mía, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Entonces, bueno, nos están haciendo falsas promesas, ¿no? Sí, totalmente, y al final te lo esconden con siempre las palabras estas, ¿no? Que suenan muy bien, sostenibilidad, ecologismo, ¿no? Y yo hago la siguiente reflexión, ¿qué más ecológico y sostenible es mantener los containers que ya tenías, que para eso los tenías? Que no que esos los quitas sin darle ningún uso alternativo, fabricas unos nuevos con todo el coste y contaminación que eso conlleva, total, ¿para qué? Porque encima no se está mejorando, aunque digan a veces estadísticamente, ¿no? Que lo manipulan muchísimo, que se está mejorando al revés. O sea, solo hay que salir a la calle, al menos en mi pueblo, y ver cómo muchos containers, las basuras están fuera. Es decir, hay mucha gente que se niega a usar la tarjeta y bien que hacen. Sí, porque al final es una medida de control totalmente innecesaria. Al final, si ese control sirve para reciclar más, sirve para X, pues yo estaría hasta dispuesto a ese control, ¿no? Porque dices, vale, me estáis controlando para un bien social que es, pues, reciclar, contaminación, etcétera. Pero cuando ese control dices, pues tampoco ha subido, ¿sabes? Ninguna estadística mejor ni nada. Al contrario, ves las calles pues con más basura, porque hay gente que ni tiene la tarjeta porque no es residente, porque está viviendo a lo mejor de forma ilegal porque no le dan los papeles necesarios, no tiene acceso a meter el... ¿sabes? Sí. Es como en vez de ir a mejor vamos a peor. Sí. Y al final estamos hablando del tema de la introducción de la moneda digital, ¿no? Las criptomonedas. ¿Crees que un país pro criptomoneda es un país que mejora a nivel económico o no estás tan a favor? Es decir, por ejemplo, si miramos nuestro país vecino, ¿no? Portugal. Portugal es más pro cripto que España, por ejemplo. España están deseando que retires criptos para saber. Bueno, porque España hace lo que diga la Unión Europea, y la Unión Europea que dice ahora que va a meter el euro digital. Al final es la competencia, ¿no? Digamos, el euro digital sobre todo se crea para contrarrestar al Bitcoin, aparte de pues todo el control que hemos comentado, ¿no? El Bitcoin, yo no acabo de confiar en él como moneda, ¿no? Como tipo de cambio, pero sí como a nivel especulativo, claro que sí. Y yo creo que subirá en los próximos años, seguro. Es el oro digital. Seguro. ¿Por qué creo que va a pasar esto? Y lo podemos relacionar con la deuda de los países, ¿no? O sea, si yo soy Estados Unidos, tengo una deuda de caballo y compro Bitcoin, a mí me interesa que suba mucho el Bitcoin, ¿de acuerdo? Y así puedo pagar parte de la deuda simplemente con una subida artificial de Bitcoin. Tan fácil como eso. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, los fines especulativos del Bitcoin los veo y los entiendo perfectamente. Ahora, que realmente sea de facto una moneda de intercambio, ¿cuánta gente paga con Bitcoin las cosas? Yo no conozco a casi nadie, muy poca gente paga con Bitcoin, ¿no? Bueno, mira donde uno de los países
a lo mejor me equivoco y bueno, ponerlo en comentarios si me equivoco, pero Venezuela. Venezuela fue uno de los países que al final las monedas de Sudamérica son tan vulnerables o variables, entonces se refugian en criptomonedas para hacer ciertos... Bueno, y en el dólar, o sea, Venezuela claro. a nivel, digamos, de salarios está dolarizado, es decir, mucha gente ahí cobra en dólares, porque no tiene sentido comprar en Cuando la yo fui moneda a Venezuela no estaba Sí. permitido el tema de los dólares ni cobrar en dólares, pero tú ya ibas a un pequeño negocio, una panadería de pueblo que era pequeñita y te cobraba ya en dólares. Pero te encontrabas que a lo mejor tú aquí hacías el cambio de dólares, ibas allí con un billete de $20, lo de allí pues te costaba $1 y no tenían cambio. Eso sí que te lo encontrabas. Entonces, ¿qué hacían allí? Mucho intercambio de monedas. Con los bolívares y con los dólares, pues por ejemplo, si tú dabas un billete de 20, que normalmente la gente se quejaba porque no tenía cambio, pues te daban a lo mejor 5 o 10 dólares y los otros 10 en un fajote grande de moneda suya, porque estaba súper devaluada. No sé si lo sabes, que han cambiado la moneda 3 veces. No, claro. Los últimos años. 3 veces, porque tenían ya tantos ceros que, claro, ibas a comprar una barra de pan con 14 ceros, ¿no? Entonces, claro, han ido quitando ceros. Lo que han hecho ha sido quitar ceros. Sí, a eso me refiero con cambiar la moneda, digamos. Han ido quitando ceros, ¿no? Han ido quitando ceros. Y han ido cambiando el billete. Sí. Y por si lo queréis mirar, Luisito Comunica tiene uno de sus vídeos también. No lo he consumido, pero me salió que él hablaba, pues que cómo había ido devaluando la moneda, y él no lo explica lo de los ceros, pero realmente se le han ido quitando ceros. Sí. Y el billete ha cambiado. Es que el caso de Venezuela es una hiperinflación, vamos, brutal. Que aquí salió gente también a proteger, ¿no? A hablar bien de Maduro, con todo el desconocimiento que había. Aquí al final es lo que hemos dicho antes, ¿no? Se sigue una agenda política, ¿de acuerdo? Y pues bueno, si hay que pasar por ahí, pues se pasa. Si hay que defender a un dictador, se le defiende, ¿no? Toda esta gente se le podía preguntar, ¿os quejaríais si ahora viniese alguien y se llevase a Franco, por ejemplo? Seguro que mucha gente diría que estaría de acuerdo, ¿no? En cambio lo hacen con Maduro y protestan, ¿no? Es que es muy heavy. Es una locura. Y como políticos españoles le han defendido. Lo digo aquí abiertamente. Claro, estamos hablando de una persona que ha perseguido a sus opositores, los ha torturado, los ha metido en la cárcel, los ha privado de libertad, o sea... Gente desaparecida, o sea, barbaridades. O sea, al final, ¿quién tendría que haber hecho esto? Pues organismos como la ONU, ¿no? Para eso está, ¿no? Los cascos azules, para algo están los cascos azules, ¿no? Que haya sido Donald Trump quien lo haya hecho, bueno, podría, pues eso, haber sido un organismo internacional, pero bueno, al final más vale que haya sido Trump que no vaya nadie, ¿no? A hacerlo. Aquí se está quejando cuando allí lo están celebrando. Exacto. Es decir, si puedo hablar abiertamente, mi suegra es venezolana, mi mujer es venezolana, y allí estaban llorando de la emoción cuando yo llamaba. Tenían miedo, cierto es. No ha entrado de buenas formas, no lo justifico. No, totalmente. Y la gente dice, sí, Trump ha entrado por interés. Vale, estaba China sacando petróleo, estaba aprovechándose Rusia, estaba Cuba y nadie ha hecho nada. Es decir, y ahora entra Trump a llevarse a este dictador y bueno, la realidad es que todo el mundo a la calle, ¿vale? Y cuando ha amañado resultados, nadie ha hablado. Cuando ha dejado a las familias sin comer, totalmente. 50 céntimos mensuales cobrando la gente, o menos de $5. Nadie se ha quejado, Nadie. No, es que estamos hablando de eso, de un presidente que realmente no es presidente, porque no ganó las elecciones. Es que empecemos por ahí, ¿no? Entonces, claro, o sea... 2 veces, bueno, 2 de las que se saben. Sí. Pero al final, 30 años de dictadura. Sí, pero se dice pronto. Sí. Pues... Bueno, esperemos que vaya mejor, aunque obviamente sigue Delcy Rodríguez, ¿no? Sigue ahí. Algo cambiará, seguro. O sea, a peor no puede ir, eso está claro, ¿vale? Y ya veremos, a ver qué pasa. Bueno, al final todos son intereses. Sí, ahora mismo, si no hubiese habido petróleo, piedras preciosas o lo que sea... Sí, bueno, por el petróleo, no es tanto por el petróleo. El petróleo justamente de Venezuela es un petróleo... Es minerales, sí, al final. El petróleo que tiene Venezuela es muy rico en azufre y eso implica un coste de extracción mucho mayor, ¿no? Correcto. Sí que es verdad que China
era uno de los principales compradores. Si no recuerdo mal, creo que el 90% del petróleo venezolano iba para China, ¿no? Entonces, más que para quedarse los Estados Unidos, es para que no lo reciba China, ¿no? Sí, sí. Porque al final eso le supone a China un 5% de sus importaciones de petróleo, que puede no parecer mucho, pero... Que China lo pagaría y no me quiero meter en ese berenjenal, pero el dinero no iba al pueblo, ¿sabes? Es decir, hablan de que Estados Unidos ha entrado como ha entrado, pero China se estaba llevando todo y el pueblo no veía un duro. Es decir, ni habían empresas y bueno, y muchas veces se hablaba allí... No vais a dar ahora el nombre de la mayor empresa, si lo podéis dejar en comentarios me ayudaríais, de la mayor empresa de Venezuela a nivel petróleo, sí, que estaba financiada por Estados Unidos y mantenida por Estados Unidos, y cuando entró Chávez lo que hizo fue expropiar la empresa o llevarla a ser de Venezuela, no invirtió en esa empresa y se echó a perder. Habían explosiones, era una barbaridad. ¿Qué pasa? Hubieron muertes. Que la empresa esa fue el lugar donde colocaba a todos los amiguitos, ¿no? Al final es algo así, ¿no? Entonces, cuando colocas a tu amiguito y no colocas a un ingeniero, ¿no? En una planta petroquímica, pues se va todo al garete, ¿no? Claro. Y es lo que pasó. Que allí al final es lo que se habla. Los mejores años de Venezuela es cuando hubieron empresas americanas de Estados Unidos que invertían allí, daban trabajo y tal. Claro, porque estaban centrados realmente en ser más eficientes y en conseguir, pues eso, de la forma más productiva posible la materia prima, ¿no? Claro. En cambio, con este gobierno de Venezuela, no. Era simplemente tener ahí a los amigos cobrando un sueldo y ya está. Me suena a España, ¿eh? Sí. No sé por qué. Eso de los amigos, políticos... Sí, obviamente salvando mucho las distancias, ¿no? Que por suerte estamos a años luz de situaciones así, claro. ¿De acuerdo? Pero sí que vemos muchas formas de hacer que se parecen, ¿no? Aquí hablamos mucho de democracia, pero tenemos cosas implantadas como la Agenda 2030, ¿no? Que hemos dicho antes, y que hay ministerios, ¿no? Con un presupuesto mayor que el de educación y el de sanidad dedicado a eso, ¿no? Y eso no lo ha votado nadie, ¿no? Y además, no quiero alargarme mucho, ¿no? Pero visten, por ejemplo, de transición ecológica, hechos como cortar en Jaén 100.000 olivos, que cortaron no hace mucho, 100.000 olivos centenarios, ¿de acuerdo? Los cortaron para poner placas solares. Y a eso le llaman desarrollo sostenible. Y que esas placas solares hay que investigar y ver dónde va toda esa energía solar, porque no se la queda España. Es decir, si nosotros, teniendo todas las placas solares que tenemos, seguimos pagando tanto de luz, no me jodas, ¿sabes? Bueno, ahí... Esa es la realidad, ¿eh? El tema es que la energía renovable, primero que es intermitente, segundo que no hay grandes baterías hoy en día para almacenarla. ¿De acuerdo? No se han inventado o no sale a cuenta las baterías que hay, con lo cual lo que se produce o se consume o se envía a otro país para que lo consuma o se pierde. Bueno, eso es lo que muchos campesinos o muchas personas que tenían campos han salido diciendo cómo, entre comillas, se han expropiado campos. Sí, totalmente. Lo digo entre comillas y para mí bueno, quitaría lo de entre comillas. Les han invitado, ¿no? Sutilmente a hacer las maletas y irse, sí, totalmente. O como les han dicho, te vamos a pagar un mantenimiento, te vamos a pagar un alquiler por tus campos, dan el primer pago y una vez están ahí las placas ya metidas, lo siento, pero no es lo que hablamos o tanto. Y eso es lo que está pasando en España, es decir, no sé qué más hemos de esperar ya para... El tema es que te visten muchas cosas, ¿no? de ecologismo, cuando de ecologismo tienen poco, ¿no? Y para darte un dato, para que nos situemos, a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, España emite alrededor del 0,7% a nivel mundial, 0,7%. Eso quiere decir que si hoy en día todos fuésemos súper mega ecológicos y no consumiésemos nada de combustibles fósiles, a nivel global, ¿tendríamos algún impacto? Ninguno. Europa está entre un 7 y un 8%. También a nivel global, si toda Europa ahora fuese súper mega ecológica, ¿tendríamos algún impacto? Solo China es el 30% de las emisiones. Solo China. ¿De acuerdo? Entonces es tirarnos piedras sobre nuestro tejado. Bueno, hay que pensar que energía barata implica crecimiento. Eso está claro. ¿Sí? Tú tienes una energía barata que te permite tener unos menores costes, que te permite tener un precio de venta al público más barato, y eso incentiva la economía, ¿no? La energía renovable
que no digo obviamente que esté en contra, ni mucho menos, que está bien, pero se tiene que hacer con cabeza, ¿no? Que después vienen los apagones como el que vino, ¿no? Porque la demanda eléctrica de las renovables, perdón, lo que se genera, ¿no? Es intermitente, se generó un pico muy bestia, que es lo que pasó, y petó, ¿no? Y hay que tener centrales nucleares, que es súper importante, ¿no? Que hoy en día están en moratoria, las quieren quitar. De hecho, España es de los pocos países, creo que junto con Bélgica, que se niega en Europa a la energía nuclear, ¿sí? Si no me equivoco es eso, España y Bélgica son los únicos que están en contra, ¿no? Francia tiene muchas centrales nucleares y tiene pensado ir construyendo más. Claro. ¿De acuerdo? La central nuclear nos da una energía estable, ¿sí? Que permite, pues eso, evitar situaciones como el apagón que vivimos, ¿no? Para mucha gente. Exacto, sí, y cada vez es más eficiente, ¿no? Y te venden el tema de del residuo, que es radioactivo, tal. Pero bueno, pues invierte dinero ahí, en hacer en mejorar el tratamiento de ese residuo, ¿no? De hecho, que se ha mejorado mucho, ¿no? Antes, no sé, el residuo que se generaba, pongamos, era una cosa así y ahora es una cosa así, ¿no? Entonces, se ha mejorado mucho la eficiencia en las centrales nucleares y son muy seguras. Yo hago la comparativa con los aviones, ¿no? O sea, obviamente si tienes un accidente en avión no lo cuentas, ¿no? Pero es el medio de transporte más seguro. Lo mismo pasa con la central nuclear. O sea, una central más segura que la nuclear no hay. No hay. O sea, es muy segura. Y los accidentes que han habido son porque o no habían las medidas de seguridad que habían que tener, o porque la central no estaba puesta en un sitio adecuado, ¿no? Claro, así es. Pero, por ejemplo, nos venden energías renovables cuando están poniendo un montón de placas. Y vale, perfecto, me parece bien. Pero cuando esas placas se rompen, ¿dónde van? Claro. ¿Las reutilizamos? No, y todos los materiales de los que está compuesto esa placa solar, ¿no? ¿Y cómo se ha obtenido esa placa solar? Porque seguramente se ha obtenido con energía que no es renovable, ¿no? Entonces, al final, pues eso, si haces el cómputo global, sí que si una placa tiene una vida útil de 20 años, pues seguramente te compensará, pero teniendo en cuenta también dónde la pones, ¿no? Antes hemos hablado de los campos. Si ponemos placas solares en el campo, debido a la calor que almacenan esas placas solares y que inyectan hacia la tierra, hace que esa tierra se quede infértil. Es decir, que ahí cuando quiten las placas solares no podremos cultivar nada. Cuando España es una tierra súper fértil. Exacto, ¿vale? Somos el país del sol y lo utilizamos solo para las placas solares y no para fomentar el sector agrario, ¿no? Que eso es otro tema que ahora está en boga, ¿no? Uno de los planes que ha salido ahora en el gobierno es que se ha invertido y se han enviado 300.000 millones, una barbaridad, a Marruecos. Y uno de los planes a futuro es que más del 60-70% del producto agrario venga de Marruecos. Sí, obviamente sin pasar los controles fitosanitarios que les exigen a los agricultores y ganaderos de aquí, ¿de acuerdo? Entonces es una auténtica aberración, una auténtica barbaridad. Sí. Ahora los agricultores estos últimos días están saliendo a las calles a protestar por el pacto también de Unión Europea con Mercosur, el Mercado Común del Sur, ¿sí? Es decir, básicamente Latinoamérica, ¿no? Porque supone una competencia desleal, pasa un poco lo mismo que con Marruecos, ¿no? O sea, vienen productos, primero, de muchos kilómetros, ¿vale? Aquí te exigen unas medidas. Claro. Después te hablan de consumo responsable, que eso es un ODS, consumo responsable. Es un ODS también, un objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Te hablan de consumo responsable, de kilómetro cero, ¿no? De proximidad, y después están pactando, ¿de acuerdo?, para llevar alimentos a millones de kilómetros, ¿no? En vez de fomentar el sector agrario aquí. De hecho, el sector agrario, el Ministerio de Alimentación, Agricultura, Pesca es el que tiene un menor presupuesto. Estamos hablando de 1.100 millones de euros, ¿vale? Cuando educación antes hemos dicho que eran unos 5.900, pues sector agrario 1.100 millones, ¿de acuerdo? O sea, mucho menor. Mucho menos. ¿Sí? Y que obviamente es un sector estratégico que no estamos protegiendo, ¿de acuerdo? Porque ¿qué más importante hay que comer? Si no tienes las necesidades básicas satisfechas, ¿qué haces? ¿De acuerdo? Y piensa que si viene el día de mañana, Dios no lo quiera, ¿no?, una nueva pandemia, si tú no tienes los recursos básicos como es la alimentación, dependes de otros países. Si se paraliza el comercio internacional, ¿qué haces? Si necesitas importar alimentos y no puedes. Claro. O sea, es que el sector primario es un sector estratégico y no se le está dando la importancia que se le da. Que ahora salen y cortan las calles, cortan la autopista, que es una putada, ¿no? Que vayas
a trabajar, ¿no? Y te encuentres la autopista cortada, es una putada. Pero esta gente tiene que protestar de alguna manera. Y hay que apoyar a la gente del campo, pero vamos, desde aquí les doy mi apoyo a todos ellos. Sí, sí. O sea, no hay trabajo más duro que trabajar en el campo, que trabajas 24/7, no existen fines de semana, no existen vacaciones de verano, o sea, tienes que estar ahí. Algo que me sorprendió a mí del campo, y siempre lo diré, y te estoy hablando, buah, ya era casi 10 años. Una vez fui a Andalucía, que tengo familia allí, a Córdoba, y fuimos, me dijo alguien de allí del vecindario, dijeron, en tal campo están regalando melones. Bueno, no les sale a cuenta cosecharlos. Claro, y yo me acuerdo con 18 años, hace 10 años, yendo Decir, con el ¿qué coche, locura es esta? decir, ¿cómo que regalan melones? Ir allí al campo Llenar el coche. y ver a un tractor pasar triturando los melones y la gente del pueblo yendo a buscar esos melones. Y yo dije, a ver, un momento. ¿Cómo el propio hombre del campo está triturando sus propios melones y está regalando los melones? Es decir, ¿de qué vive? Y el hombre... justo lo conocía un familiar de mi amigo, Manuel Claudel, y justamente pues estuve hablando con el hombre y yo escuchaba, ¿no? Tampoco estaba muy metido en el tema, pero él dijo, me sale más a cuenta triturar los melones y que el seguro me pague los melones que hacer la venta al público. Es decir, si la producción por kilo de melones a mí me sale a 30 céntimos, yo la estoy vendiendo a 25 céntimos. Sí. Y ahí dije yo, Sí. es ilógico. Sí. ¿Cómo estamos tratando? Es una locura. Y ya con 18 años, 17, me daba cuenta de la situación. Sí. Es decir, y si no ahí hemos, ya estaba no hemos mal, mejorado nada, al revés, hemos ido peor. el tema es ese. Si hace 10 años ya estaban así, imagínate a día de hoy. Sí. En la zona de Levante, sí, Valencia, alrededores, ahí hay mucha naranja, sí, mucho cítrico, y también pasa lo mismo. O sea, campos de naranjas, que ves las naranjas por el suelo y después te vienen al súper las naranjas de Egipto sin pasar ningún control fitosanitario, utilizando pesticidas que aquí están prohibidos. En cambio, las naranjas de ahí, pues vete a saber, ¿no? Con mano de obra que vete a saber hasta qué punto, ¿no? Las condiciones que tienen, sí, si están explotados o no están explotados. Pero bueno, es la hipocresía en la que vivimos, ¿no? O sea, que por un lado te dicen que consumo de proximidad, kilómetro cero, y por otro lado das una millonada a Marruecos para comprar productos de ahí, estás pactando con Mercosur. No tiene ningún sentido. Ninguno. Pero bueno, así va la economía, ¿no? Sí. Al mejor postor. Totalmente. Pero a nosotros nos venden que hay que tratar bien, que el empresario aquí en España es un explotador. Sí, cuando está pagando casi un 40% de nuestro sueldo a impuestos y a mierda. Eso es otro tema, y toda la reforma laboral que ha habido, que perjudica mucho al empresario, ¿no? O sea, sobre todo pensando en las pymes, ¿no? O sea, que una pyme tenga un 15%, por ejemplo, su plantilla de baja, es una locura. Es una locura, y cada vez la gente se acoge más a las bajas, sobre todo desde el COVID, por la facilidad que hay y los pocos mecanismos que tiene la empresa para defenderse de abusos de este sentido, ¿no? O sea, hablo sobre todo de abusos, ¿no? Si alguien tiene que coger la baja porque la necesita, ningún problema, ¿no? Pero hay muchos abusos en este sentido, ¿no? Gente que va a empezar a trabajar y el día del trabajo no se presenta, o sea, hay mucha cara dura, ¿no? En este sentido, y el empresario no está nada protegido, ¿no? Al revés, hay muchos derechos hacia el trabajador y pocos hacia el empleador. Claro, sí, completamente. Las pymes están muy desprotegidas en este sentido. No, claro, y al final estamos hablando, como antes has dicho, que son un 94, 97%. 97%. Sí. Que al final una pyme, ¿qué diferencia tiene una pyme de una gran empresa? El número de trabajadores. Bueno, hay varias variables, ¿no? El volumen de facturación, el número de activos y el número de trabajadores. Son estas tres variables, ¿no? Pero para simplificarlo es el número de trabajadores. Se considera gran empresa cuando tiene más de 250 trabajadores. ¿De acuerdo? Microempresa es menos de 10 trabajadores, ¿de acuerdo? De 10 a 50 es pequeña, de 50 era 200, bueno, no me acuerdo, ¿eh? Ahora te lo digo de memoria. Sí, de 50 a 100 y algo creo que era mediana. No, perdón, no, ya te lo estaba diciendo bien. De 50 a 250 mediana y más de 250 grande. Sí, te lo estaba diciendo bien. Con lo cual, esa es la principal clasificación. Y es muy fácil a nivel económico. Si tú fastidias a empresarios que tienen pequeñas o medianas o grandes empresas, dejan de ser empresarios, cierran actividad, cierran empresa, y esas 200 personas pasan al paro.
Claro. Y ya está. Y al final es algo muy fácil, ¿no? Es decir, para que un país funcione, lo primero que ha de mirar es por empresarios. Y es la lógica, es decir, es más fácil que un empresario pague a 200 trabajadores que no que el Estado pase a pagar esos 200 trabajadores. Exacto. Pero bueno. Sí, cada vez el libre mercado se fomenta menos y cada vez tendemos, digamos, más hacia una economía, por decirlo así, planificada, ¿no? Y eso es un problema, porque una dependencia excesiva del Estado hace, pues eso, que todos, ¿no?, seamos rehenes del Estado y al final crea una sociedad más sumisa, que es lo que tenemos hoy en día. Bueno, pero es fácil, cuando esas 250 personas de las que he hablado van al paro y les das paro, luego subsidio, luego ayudas para la luz, luego ayudas para el agua, ayudas para todo, ganas 250 votos. Totalmente. También Al final, todo es... pierdes el de un empresario que no te va a votar, pero ganas 250. Te sale a cuenta, sí. Y encima te venden que el empresario es el que no te paga bien, cuando le está pagando casi más al Estado que al propio trabajador. Sí, pero como el trabajador esa parte de la nómina no la mira... No, ni la ve. Solo mira lo que le entra en el banco. Si a nosotros nos diesen de un sueldo base, que pueden ser 1.200 euros, 1.300, y lo van a subir y todos felices, viésemos que en vez de 1.300, 1.400, podríamos estar cobrando 2.000, la gente saldría a las calles. Sí. Pero lo fácil es decir, es que mi jefe no me paga. No, sí está pagando. Y cuando pillan la baja, paga un pastizal también. Sí. Ahora has dicho eso del sueldo base, como curiosidad, los profesores tenemos un sueldo base muy bajo. Después te lo compensan con complementos, ¿no? Pero el sueldo base son unos 700 y algo de euros, 750, una cosa así. Eso quiere decir que la paga extra es sobre tu sueldo base, con lo cual no es gran cosa la paga extra, ¿sí? Los complementos se quedan fuera. Bueno. Y con eso juegan. Pues vamos a acabar con eso. La verdad es que muy bien. Muchas gracias por haber venido. Un placer. Ha sido un placer y creo que el placer es mío. Ha quedado un podcast y te invito ya desde aquí, si alguna vez hay segunda parte. Sí, bienvenida. Esperemos que sí. Hemos tratado muchos temas, quedan otros muchos por tratar. La verdad que, como hemos dicho, la economía está en todos lados, ¿no? Y hemos intentado hablar un poquito de educación y economía, las dos cositas. Y nada, espero que... Sí, se me iba a olvidar, mira ya cómo son las cosas. Siempre acabamos de la misma forma. Me gustaría acabar de la misma forma también contigo. Si tuvieses que describir lo que ha sido para ti este podcast o tal, en una palabra, si puede ser mucho mejor, 2 o 3, ¿con qué palabra crees que tanto sea para ti, sea de aprendizaje, la que tú quieras? ¿Con qué palabra te quedarías? Buena pregunta. Yo diría liberación. Liberación. Sí, liberación. Qué guay. Porque me he sentido libre de comunicar todo lo que he querido y expresarme. Qué bueno. Sí. Pues muchísimas gracias. A ti, ha sido un placer.